One Piece la Marina 211. Mientras caminaba a grandes pasos entre la multitud, la atención de Bill estaba dividida entre asegurarse de que nadie lo tocara, las diversas conversaciones entre juguetes y humanos y el personal de seguridad vestido de negro que estaba estacionado por todo el lugar. Estas personas vestidas de negro parecían ser reconocidas oficialmente, pero la gran cantidad de ellas llamaba la atención. El hecho de que hubieran estado allí casi de inmediato para llevarse el juguete de cebra hizo que Bill pensara que esa era la situación normal en el reino de Dressrosa y no algún tipo de seguridad adicional para el festival que se estaba llevando a cabo. Esto lo puso cauteloso, pero no era algo en lo que pudiera pensar específicamente, ya que después de caminar solo una docena de minutos, había pasado por 4 apuñalamientos, 3 peleas que involucraban matones o piratas y un trío de hombres enmascarados en la distancia que Bill reconoció automáticamente como agentes de Cyberpol. ¿El gobierno mundial? Pensó, deteniéndose un momento antes de cambiar de dirección. Con tantas cosas extrañas sucediendo, Bill no sabía qué hacer con la presencia de Cyberpol, pero parecía ser una mejor pista que simplemente caminar a ciegas hacia el Coliseo. Memorizando rápidamente los patrones de sus pasos, los siguió tan lejos como pudo. Aunque sin su haki de observación no era una distancia asombrosa, era lo suficientemente lejos como para que el trío pareciera no darse cuenta. Esta cola continuó por varias cuadras, y por lo que pudo suponer se dirigían hacia el palacio en la ciudad, y se preguntó si tenían algo que ver con Doflamingo pero se abstuvo de juzgar. Después de todo, incluso en este punto, Bill todavía estaba decidido a descubrir qué le había pasado primero al viejo rey Riku. Casi completamente concentrado en seguir a los agentes, estuvo a punto de sorprenderse cuando a menos de 30 pies de él hubo un destello seguido de un bang en la distancia, y luego un golpe sordo de regreso al lugar donde había estado el destello. Ladeando la cabeza de inmediato, vio un rostro familiar y a una mujer con un vestido largo gritando: «¡Oh, mi héroe! ¡Eres tan fuerte!». «Sanji de la tripulación de sombrero de paja», reconoció Bill, pero lo más importante era que la mujer que estaba con el pirata parecía encajar en cierta descripción. Fue una descripción que le dio Zephyr, y deteniendo momentáneamente su mirada sobre los agentes de Cyberpol, Bill caminó hacia la pareja. Todavía con su escudo de justicia puesto y vestido con su traje azul a cuadros, Bill miró a Sanji y dijo: «Hazte a un lado, sombrero de paja», y luego se giró hacia la mujer. Él pudo notar que ella estaba inmediatamente en alerta máxima ignorando a Sanji, quien comenzó a llamarlo bastardo de la marina. Dijo: «Usted encaja con la descripción de alguien que estoy buscando, por casualidad señora, su nombre es Viola Riku». Pálida como un fantasma, la mujer miró a Bill y luego le gritó a Sanji: «Este es el hombre». «Oh, no. Me encontraron». Bill no esperaba en absoluto ese tipo de reacción. Ni siquiera pensó en detenerla cuando ella empezó a huir. «Oye. ¿Qué has hecho?». Girándose justo a tiempo para bloquear una pierna en llamas, Bill se sorprendió, pero no tanto como para olvidarse de sí mismo. Ignorando el ataque de Sanji, lo desvió a un lado a unos 10 metros, miró al pirata y gritó: «Ni siquiera sé de qué habla. Pero si sigues así, te romperé las piernas». Esta amenaza fue respondida de inmediato y Diable Jambe. Disparo inflamable. Virtualmente teletransportándose desde su posición donde Bill lo había arrojado, Sanji pateó las costillas de Bill, forzando a Bill a agarrar las piernas del hombre más pequeño con un gu. Todavía en una calle transitada, se negó a esquivar o incluso contraatacar con demasiada fuerza, así que recibió la patada de lado y envolvió a Sanji en una llave. Bill dijo con los dientes apretados: «¡Alto! Hay gente alrededor». Pero solo recibió respuesta. Sanji se posicionó rápidamente con espacio para comenzar a patear los muslos de Bill con su pierna libre y empujar con las manos. Las patadas de Sanji eran duras, pero lo que más obstaculizaba a Bill era que no quería convertir la carretera en papilla. Sin mencionar su fuerza, capaz de sostener y redirigir una isla que cae, la fuerza de Sanji podría destrozar a un ser humano como si nada. Para empeorar las cosas, dado que Bill estaba reteniendo a Sanji de tal manera que no hubiera víctimas inocentes, la gente que caminaba por las calles, tan inmunes al conflicto como lo eran gracias a todos los apuñalamientos, no vieron la necesidad de huir. Para ellos, parecía una pelea normal y corriente y solo que Bill estaba absorbiendo todo el daño con su propio cuerpo. Bill y el cocinero le dieron un fuerte cabezazo a Sanji, pero no lo suficiente como para derribarlo, y prácticamente rodaron por el suelo, y mientras lo hacían, Viola sostenía una pistola en su mano y lentamente se acercó. Ella no sabía qué quería Marine, pero conocía la ascendencia de Joker, sentía que no podía ser nada bueno.
Los marines protegían al gobierno mundial, y los dragones celestiales eran el gobierno mundial. Por eso, necesitaba saber qué quería realmente el marine de ella. Necesitaba saber si era el momento de intentar huir con su sobrina y su padre. Usando al tonto enamorado al que había engañado, Viola llegó a varios metros de Billy Sanji antes de correr a su mayor velocidad. Ensangrentado y ligeramente mareado por el cabezazo, Sanji vio a la mujer que él amaba corriendo de regreso y pensando que ella venía por él, luchó incluso más duro que nunca. Y Bill, controlando a Sanji mientras gritaba órdenes a la gente que estaba alrededor para que huyeran, vio a Viola venir con una pistola en la mano. ¡Alto! Gritó Bill, no exactamente dolido, pero sí adolorido y luego preocupado cuando toda la parte inferior del cuerpo de Sanji se puso completamente negra y amenazó con patearlo. Teniendo que poner aún más esfuerzo en sujetar a Sanji, Bill estaba a punto de llevar al cocinero al cielo y lidiar con él allí cuando Viola pareció tropezar y como en cámara lenta, mientras la pistola volaba en una dirección, Viola llevó una mano a sus ojos y la otra apenas tocó la cabeza de Bill. Ella gritó. Mente mirón. Mientras Bill se encontraba en una situación frustrante en una calle llena de gente, el Coliseo había comenzado la batalla real y ya se estaban eligiendo los favoritos entre los luchadores. La recompensa de la fruta de la llama era simplemente inmenso. Ni siquiera los reyes podían ignorarla. En todo el reino de Dressrosa surgieron diversas facciones dispuestas a iniciar sus operaciones. Mientras se divertían y mapeaban simultáneamente la jungla de Greenbeat, Yoko y los demás corrían por las ramas anchas de los árboles, se balanceaban en cuerdas y solo se detenían ocasionalmente cuando se topaban con una vista particularmente buena. Greenbeat era peligroso, lleno de insectos que revoloteaban alrededor de hongos coloridos y venenosos, pero en general no era tan peligroso como el bosque marcial en la isla de los monos, por lo que incluso Roule y Akisu pudieron simplemente confiar en su equipo y dejarse llevar. Pensando para sí mismo que estos eran los mejores días de su vida, como de costumbre, Roule cerró el grupo. Llevando su casco de navegación, trazó la ruta que el equipo había estado siguiendo con un dispositivo portátil que parecía un sextante electrónico y confiando completamente en sus botas de pulso, saltó de una rama a la siguiente. Delante de él había un trío de minks de mono aullador con bastones bo atados a sus espaldas, en parte para vigilar a Roule, pero principalmente porque siempre se distraían. Frente a ellos estaba Akisu, con un traje de cuerpo entero que no se comparaba con ninguna armadura de Beetleborg. De hecho, si no fuera por los remolinos azules de energía que emanaban, parecería más una armadura medieval que cualquier otra cosa. Junto a Akisu estaba Adele en su estado medio transformado, el modelo de fruta comadreja. Tejón de miel la hacía sobrenaturalmente fuerte, casi inmune al veneno y tenía un par de garras largas que usaba para mantenerse al día con los que estaban frente a ella. Porque frente a ella estaba Carrot y Rapandui, y liderando frente a ellos estaba Yoko. Habiendo pasado años en el bosque marcial, llegando incluso a convertirse en su gran jefe, Yoko sabía mucho sobre biomas de bosques y junglas. Y no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal en ese lugar. Al detenerse en la rama de un árbol y tener varios metros de ancho, miró hacia abajo por un segundo, luego y esperando a que los demás la alcanzaran, preguntó. ¿Alguien más nota eso? Su pregunta hizo reflexionar a los demás, y Roule fue la primera en hablar. Ah. Sí, me entró jugo de hongos en la bota, ahora el condensador de flujo no funciona correctamente no, eso no. Casi se rió. Mira. Dijo agitando los brazos. Si no lo supiera, diría que este lugar es un jardín enorme. Impactados por sus palabras, los demás comenzaron a mirar a su alrededor, y al bajar la vista hacia su mapa, Roule dijo. Ah, no he mapeado ninguna forma que lo indique, ¿qué es esto? Ah. Esperando que se le ocurriera algo, Roule tenía todas las miradas puestas en él, pero después de una fracción de segundo se encogió de hombros. Espera, no importa, cayendo con un ruido sordo, Carrot y el trío de Monkey Minx gritaron al unísono. Deja de fingir toda tu vida. Pero Yoko continuó mirando a su alrededor. No y hay algo y dijo lentamente, y luego continuó. Regresaremos al barco y le informaremos a Zephyr. Primero vayamos a la playa y luego demos un paseo. Al instante se pusieron más serios, el grupo asintió entre sí y después de esperar a que Akisu jugara con las botas de pulso de Roule, se dirigieron. Desde allí solo estaban a unos 10 minutos de la playa, pero antes de llegar allí, lo vieron. Al detenerse, el grupo vio una enorme nave de la marina de clase acorazado entrelazada con un grupo de árboles. Esta clase de barco fue diseñada para transportar 2000 personas y 15 de estos barcos constituyeron un booster call. ¿Qué quieres hacer?
Preguntó Rapandui, pero Yoko se quedó allí ligeramente agachada por un segundo, escuchando cualquier posible ruido. Tomó el árbol de la obediencia que usaba como horquilla, lo metió en la manga de su abrigo y, mirando hacia atrás, dijo: Akisu y yo iremos a explorar. Rapandui, tú colócate ahí arriba, señalando una rama más alta. Carrot, te quedarás atrás para apoyarnos. Adele y los demás seguirán hasta la playa. Ve despacio. Enviar al grupo a la playa fue principalmente para proteger a Roule, que era más o menos un adolescente humano físicamente normal, pero también fue la decisión más inteligente porque si algo sucedía, al menos tendrían una forma de pedir ayuda. Siguiendo sus órdenes, Rapanui se quitó 3 jabalinas de la espalda y subió a una rama más alta. Carrot se quedó cerca de él y Yoko siguió adelante con Akisu. Con un ligero zumbido un escudo de burbuja apareció y desapareció del traje de Akisu, y saltando por el aire no pasó mucho tiempo antes de que cayeran sobre la cubierta de la nave de la marina. Se estrelló contra los árboles en un ángulo, pero no tan fuerte como para que no pudieran caminar, y lentamente se dirigieron al puente. Se movían lento para su estándar, pero todo esto tomó menos de 2 minutos, y en ese tiempo, fue evidente para Akisu que la nave estaba en buenas condiciones de funcionamiento. Tendría que revisar la columna de dirección para asegurarme, pero mira, ni siquiera hay nada fuera de lugar y siempre bueno con sus manos y construyendo cosas. Unirse a la división de ciencias a una edad temprana había convertido a un niño naturalmente hábil en algo especial incluso antes de los 20 años. En términos de ser un carpintero de barcos, no había muchos marines que fueran iguales a él en los neomarines sin importar cuánto tiempo hubieran estado sirviendo. Vamos. Respondió Yoko, que sentía que algo no iba bien. Al verla a ella y a Akisu correr hacia abajo, Rapanui los apuntó, pero rápidamente se puso en ritmo cuando vio la señal de Yoko. Con los 4 corriendo a toda velocidad, llegaron a la playa solo unos pasos detrás de Roule y los demás, y al detenerse, vieron un espectáculo que no esperaban. Moviéndose frente al grupo, en la playa más amplia que habían visto en esta isla había 4 individuos mirándose fijamente unos a otros. A un lado, no muy lejos de allí, había un grupo de unos 40 marines liderados por alguien a quien todos los adolescentes reconocieron. Almirante Fujitora. Justo enfrente del almirante había otro hombre que Yoko reconoció, aunque tenía como rehén a un hombre alto y extraño a quien no podía identificar. Trafalgar Law. De pie a la izquierda había otra persona que Yoko reconoció, otro señor de la Guerra del Mar y Don Quijote do Flamingo. Finalmente, cerca del agua estaba una figura que conocían muy bien. Con su enorme arma de piedra marina sujeta a su muñón brazo, de pie con la espalda hacia las olas y con gafas de sol negras mientras se enfrentaba a los otros 3, la postura de Zephyr le recordó a Yoko algo que había visto hacía mucho tiempo. Era la misma postura que tenía cuando estaba decidido a matar al traidor Vergo. Sumergiéndose en la mente del marine que la buscaba, vio la vida de Bill como una serie de imágenes fijas que comenzaban desde el momento en que ella le tocó la cabeza. Vio a Bill hablando con un marine mayor, amigo de su padre, a quien había conocido cuando era adolescente. Ella escuchó, o más bien, sintió la discusión entre los 2 hombres, una discusión sobre ayudar a su familia. Sintió que un hombre se resistía y el otro suplicaba. Vio que el marine frente a ella accedía. Descubriendo lo que quería casi de inmediato, una larga historia como interrogadora de Doflamingo había convertido a Violet en una experta con su fruta del diablo. Y ser una experta con la fruta del resplandor significaba que era una experta en leer la mente. Ella siempre comenzaba con los recuerdos más recientes porque eran los más frescos y los más fáciles de acceder, pero para su sorpresa, el marine frente a ella no parecía tener ninguna restricción en sus recuerdos. Los recuerdos de la mayoría de la gente eran como ríos. Cuanto más cerca del presente, más anchos y fuertes eran. Luego, como un río, cuanto más se remontaba, más pequeños e insignificantes se volvían, hasta el punto de que ni siquiera podían llamarse arroyos, secándose en la nada. En el instante en que tocó la cabeza de Bill, Viola vio que él no tenía tal cosa. Si ella tuviera tiempo y él no estuviera preparado, estaba segura de que podría leer toda su vida como un libro. Pero no tenía tiempo. Después de ver sus recuerdos recientes, supo que él no era una amenaza, pero tener el poder de leer las mentes era un poder difícil de resistir, y en otra fracción de segundo vio la vida de Bill como una serie de imágenes. Ella vio su barco, vio a una adolescente, vio a la tripulación con la que había navegado hacia el nuevo mundo. Ella vio New Haven, vio a los neomarines, vio imágenes del trabajo incansable de Bill en su departamento. Vio la imagen de un devorador de islas que jamás creyó que existiera.
Vio al marine lanzarle algo al devorador de islas, pero antes de reconocer lo que era, vio la ciudad dorada de Gran Tesoro y al marine desconocido frente a ella arrastrarlo a través del Grand Line. Mirando más atrás, vio imágenes de lo que realmente había sucedido en Gran Tesoro y este marine trabajó con el ejército revolucionario y mató a un dragón celestial. Si no hubiera aceptado voluntariamente el papel de torturadora durante una década para proteger a su familia, esto habría sorprendido a Violet lo suficiente como para hacerla perder el foco. Al fortalecerse instantáneamente, las imágenes de las fotografías inundaron su mente. Ella lo vio matar a un par de agentes de Cyberpol y finalmente al propio Hilt Tesoro. Ella lo vio trabajar incansablemente, lo vio proteger a su gente, lo vio interactuar con el dragón celestial y sintió lo que él sintió cuando vio que su amigo había sido abusado. Por eso lo hizo. Pensó. Ella miró hacia atrás nuevamente y vio imágenes del devorador de islas nuevamente y vio que el objeto que el marine le había dado era en realidad el legendario oro puro. Podría haberse convertido en un dragón celestial con eso. Pensó, casi dudando de lo que acababa de ver. El tiempo era relativo y por cada fracción de segundo que Viola tocaba la cabeza de Bill, podía ver imágenes a un ritmo acelerado. Normalmente, podía ver los recuerdos de la vida de una persona en unos 5 minutos. Le tomaría más tiempo si quisiera ver sus emociones, pero eso normalmente no era necesario. Para entonces, había pasado menos de medio segundo desde que tocó la cabeza de Bill, y en lugar de querer ver más, comenzó a saltarse grandes secciones de recuerdos. Ella vio a Bill sostener una isla en el cielo. Ella lo vio matar a Shiki el león dorado. Ella lo vio traicionado por un vicealmirante de la marina. Uno a quien conocía muy bien. Ella lo vio asaltar una isla infestada de piratas. Ella lo vio matar a un marine traidor. Ella lo vio ser golpeado hasta casi matarlo por el peor criminal del mundo. Ella lo vio en una isla hecha de engranajes de relojería que se extendían hasta las nubes. Ella lo vio más joven, lo vio recoger a la adolescente que había visto varias veces antes en sus recuerdos. Ella vio un naufragio y 2 monstruos enormes peleando. Ella lo vio cuando era un preadolescente entrenando con su padre y su padre es un almirante. A primera vista, esta era una de las cosas menos sorprendentes que Viola había visto en la mente de Bill, pero cuando se sumó al resto, fue un descubrimiento importante. En pocas palabras significaba que no estaba solo. Al mirar más atrás, se sorprendió al verlo, cuando era un niño pequeño, peleando contra un pirata que luego había sido reclutado para unirse a su facción. Y al observar con ojos y mentes claras, Viola solo podía llamar razonablemente al departamento de Bill una facción. Ya sea que lo usara de esa manera o no, Viola vio que la cantidad de poder que tenían los neomarines nunca debería haber sido permitida. Estaría bien si fuera débil, pero ¿los marines realmente entienden quién es esta persona? Yendo aún más atrás, estaba casi al final. Vio a la madre de Bill y su casa en el archipiélago de Gallipo. Vio imágenes de la señora Angie y de varias personas que conocía allí. Mirando más atrás, vio imágenes de él cuando era un bebé. ¿Puede recordar cuando era un bebé? En ese momento, algo le dijo que dejara de mirar. Ella lo vio reír y lo vio luchar. Vio a sus amigos y a sus enemigos. Lo vio triunfar y lo vio fracasar. En la fracción de segundo en que su mano tocó su cabeza, ella había visto todo lo que necesitaba ver pero el poder de leer las mentes era tentador, y sintiendo que podía hacerlo, retrocedió más atrás. Entonces Viola vio algo que nunca había visto antes. Mirando muy atrás, en lo más profundo de la mente de Bill, vio caos. Era un ser hecho de ruedas entrelazadas. Era un ser con innumerables ojos. No había nada en el mundo real que pudiera describirlo, pero por esa pequeña fracción de segundo, cuando Viola miró hacia caos, el caos miró hacia atrás. Frente al hombre que había asesinado a docenas de reclutas de la marina simples adolescentes que tenían toda la vida por delante, el labio de Zephyr se torció en una mueca. Quería venganza y no, se corrigió. Él quería justicia. Ji. Menuda alineación la que llegó a esta playita. De los 4, el primero en hablar fue Doflamingo, quien abrió los brazos e hizo un gesto. Hay un traidor que se equivocó de caballo. Hay un almirante de la marina que seguramente está aquí por alguna información falsa. Y Doflamingo miró directamente a Zephyr. Hay un viejo fósil que no aprendió la lección la última vez. Incluso trajo a más estudiantes con él. Luego, volviéndose hacia Yoko y los demás, que estaban bastante lejos, Doflamingo sostuvo su rostro con una mano y rió fuerte. Jejejejejejejeje. Zephyr no se reía de esto.
Naturalmente vio a Yoko y los demás en el borde de la jungla, lo cual fue decepcionante porque los había enviado lejos a propósito, pero ahora, todo eso significaba que no podía fallar. En cuanto a Yoko y los demás, sabían quién era Doflamingo, y aunque ninguno de ellos quería dar marcha atrás, sabían que tenían que tener cuidado. Pelear contra un señor de la guerra del mar era increíblemente peligroso, tal vez si era en una noche de luna llena Yoko podría justificar poner a su gente en ese peligro, porque 150 Monkey Minks en su forma Sulon también eran increíblemente peligrosos, pero ese no fue el caso, y cuando los 4 hombres comenzaron a hablar, ella comenzó a susurrarles a los miembros de su tripulación. Supongo que todos están aquí porque renuncié a los señores de la guerra, ¿verdad? Mentiras. Interrumpió Lau, quien tenía una mala expresión en su rostro. Nadie sabía de lo que era capaz Doflamingo más que él, pero lo que lo confundía era cómo Doflamingo pudo haber difundido tal rumor. ¿Usaste la fuerza del gobierno mundial para engañar al mundo entero? Y todo para obtener ventaja sobre unas pocas docenas de personas. ¿Cómo? Riéndose de la pregunta de Lau, Doflamingo siguió ignorando a los 2 marines y, acercándose a Lau, dijo. Ya te lo dije antes, estamos en una nueva era. Es solo tu rigidez mental la que te hace asumir que no puedo. ¿Ese es tu punto ciego, Lau? Con el rostro abatido, Lau miró a los 2 marines y luego pensó en algo y incluso como señor de la guerra del mar, no puedes tener tanta influencia, cualquiera que pudiera lograr algo tan absurdo tendría que ser, un dragón celestial. Ji. Ahora sí que llegamos a la verdad más profunda. Luego, disminuyendo ligeramente su paso, Doflamingo se detuvo y sonrió ampliamente. Dijo. Y supongo que realmente, quería matarte. Después de que Doflamingo dijo esto, Zephyr vio como el pirata Trafalgar Law lo amenazó con la vida de un criminal asesino en masa conocido como Caesar Clown y vio a los marines traídos por el almirante Fujitora luchar mientras contactaban con New Mariner. Luego vio una obra donde Doflamingo dirigió la atención de Fujitora hacia Law, en una parte asombrado y en otra enfurecido por lo inadecuado que era el conocimiento del nuevo almirante. Cuando Fujitora revocó el estatus de señor de la guerra del mar de Law, Zephyr ya no pudo quedarse callado. Joker. Gritó, haciendo que todas las miradas se dirigieran hacia él. Los marines sabían quién era, Doflamingo sabía quién era, solo Law tenía una vaga idea de la importancia del viejo marine y reconociendo que no era un marinero cualquiera. Jejeje. Tú deberías saber mejor que nadie que no hay que ensuciarse los codos. Ahora, perro del gobierno mundial, haz tu trabajo, aprehende a Lau y devuelve a mi subordinado. ¿Tu subordinado? Tonterías. No hay registros de que Caesar Clown perteneciera a los piratas Don Quixote. ¿Crees que tu palabra basta para perdonar a alguien? Además. Zephyr continuó hablando sin dejar que nadie lo interrumpiera y reveló su verdadero propósito al venir al reino de Dressrosa después de enterarse del destino de su viejo amigo. Está bajo investigación por la desaparición del rey Doldo II y es sospechoso de conspirar contra una familia real bajo la protección del gobierno mundial. Ahora, responde por tus crímenes. Al escuchar lo que Zephyr tenía que decir, Lau se sorprendió, Fujitora tarareó y Doflamingo tenía una mirada fea en su rostro. ¿Y qué? Preguntó. ¿Y no sabes lo que yo y? Ser un chico celestial no te protegería aquí. No eres nada. Continuó Zephyr. Tu padre, Don Quixote Onin, renunció a ese puesto y tú no eres más que un aspirante, un broma a los ojos de los nobles mundiales. Por supuesto, las afirmaciones de Zephyr eran mitad verdaderas y mitad falsas. Es cierto que los señores de la guerra del mar no podían indultar a nadie simplemente subordinando a alguien. Sería una tontería, después de todo, ¿podría Monkey D. Dragon o el ejército revolucionario recibir un indulto simplemente por afirmar que trabajaban para un señor de la guerra? Imposible. Es cierto que los señores de la guerra del mar tenían derecho a saquear, pero eso no se extendía a los reinos asociados con el gobierno mundial. Ni siquiera hace una década eso se demostró cuando Sir Crocodile fue arrestado por incitar a la rebelión en el reino de Arabasta. Falso, Don Quixote Doflamingo estaba sujeto a las regulaciones normales de Warlord of S.A. Mientras Doflamingo fuera útil para el gobierno mundial, podía cometer casi cualquier delito gracias a su ascendencia. Zephyr lo sabía mejor que nadie y lo recordaba cada vez que miraba el muñón de su brazo. Recordaba cada vez que cerraba los ojos y recordaba cómo Doflamingo y sus matones asesinaron a docenas de reclutas de la marina, todo por el insignificante botín de una simple fruta del diablo. Para conseguir la fruta Hobby, una fruta del diablo encontrada por Zephyr en una misión de entrenamiento, Doflamingo había masacrado a un barco de guerra de la marina.
y en su arrogancia, dejó con vida a los comandantes del barco. ¿Su castigo por semejante atrocidad? Lo censuraron y le prohibieron volver a hacerlo. Así que sí, Zephyr sabía lo que Doflamingo podía hacer sin que nadie se diera cuenta, pero también sabía qué decir para que el loco atacara. Y fiel a las predicciones de Zephyr, por un momento, Doflamingo se olvidó del agua y dirigió toda su ira hacia el viejo marine al que debería haber matado 15 años antes. Gritando como si lo estuvieran asesinando, Viola se alejó de Bill lo más rápido que pudo e instintivamente trató de esconderse. Temblando violentamente, parecía como si hubiera visto un fantasma, pero después de una fracción de segundo no pudo comprender sus propias acciones. Mientras Sanji comenzaba a contraatacar con más fuerza, gritando sobre lo que Bill le había hecho a su amor, y Bill se estaba hartando de las tonterías del cocinero de cejas fruncidas de los sombreros de paja, Viola se sentó a varios pies de distancia y sintió que había olvidado algo mientras su miedo que apretaba el alma se convertía en una confusión general. Esta sensación de confusión en sí misma no duró mucho tampoco, ya que la visión de caos fue enterrada o se desvaneció en la nada. Viola comenzó a procesar las imágenes que había visto en la mente de Bill. Lo que vio en su mente la hizo repensar y reevaluar todo. Al mirar al gran hombre frente a ella, luchando contra un superhumano sin permitir que ninguna persona normal saliera lastimada, por primera vez en su vida sintió que había encontrado un hombre confiable. Algo que ella pudiera decir y que nunca había escuchado en su vida. Al mirar a Bill, la ex princesa que se había visto obligada a convertirse en torturadora y espía sintió algo que nunca se había permitido sentir. Ella sintió esperanza. Golpeado en la parte superior del muslo por otra patada llameante, Bill resopló y dijo profundamente: "No digas que no te advertí". Antes de cubrir su cabeza con haki de armamento y estrellarse contra la cabeza de Sanji por segunda vez. La primera vez que le dio un cabezazo a Sanji, Bill lo hizo lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que doliera, pero esta vez, agregó un poco más. Con la frente abierta de la que empezó a gotear sangre, Sanji quedó aturdido, y Bill aprovechó ese segundo para empujarlo lo más lejos que pudo sin arriesgarse a sufrir daños colaterales. Luego, volviéndose hacia la mujer, se acercó a Bill y la vio mirándolo con parte de miedo y parte de otra cosa y comenzó a hablar en voz baja. No estoy aquí para lastimarte, solo quiero pedirte. Skywalk. Al girar inmediatamente la cabeza hacia el cielo, Bill vio un meteorito en llamas que se dirigía rápidamente hacia él y en ese momento ya no pudo más. No corras. Le gritó a Viola, y luego, cubriendo sus brazos con haki, Bill se elevó al cielo. A unos 100 pies en el aire, el puño de Bill se encontró con la pierna en llamas de Sanji y creó una onda de choque que finalmente hizo que los espectadores huyeran aterrorizados después de ser empujados al suelo. El impacto obligó al cocinero a retroceder, quien, para su crédito, estaba ensangrentado pero aún luchaba con fuerza, así que decidió ir aún más duro él mismo. Bill se movió con una velocidad a la que solo un almirante podría reaccionar y plantó su puño en el estómago de Sanji con una mano y se aferró a sus piernas antes de que lo enviaran volando hacia atrás con la otra. Este movimiento podría haber matado al pirata si Bill hubiera querido, pero a pesar de las acciones del loco, Bill pudo darse cuenta de que Sanji en realidad no había intentado matarlo, por lo que le devolvió el favor. Sosteniendo a Sanji boca abajo por su pierna, Bill miró hacia Viola y le preguntó si sabía dónde estaba su barco y después de que ella señalara con una mano temblorosa, Bill giró 3 veces y arrojó a Sanji con fuerza en esa dirección, enviándolo más allá del horizonte proverbial. Aterrizando de nuevo con un golpe sordo, Bill se sacudió la tierra de su abrigo de justicia y comenzó a hablar con Viola de nuevo, pero ella lo interrumpió. Lo sé, lo entiendo, pero no podemos hablar aquí, vamos por aquí, siguiendo a la mujer que obviamente caminaba con piernas inestables en un almacén de algún tipo. Bill mantuvo sus sentidos alerta a un nivel sobrehumano y se sorprendió un poco de que ella no hubiera intentado conducirlo a una trampa. Él esperaba que ella lo hiciera pero una vez que se metieron entre unas cajas de madera, la mujer de cabello oscuro dijo: "No tardarán mucho en encontrarme, ahora dime, ¿qué quieres, Marine?". Por supuesto, después de leer la mente de Bill, ella sabía lo que quería, pero pensar que sería imprudente comenzar con leí tu mente fue una mala idea, así que Viola eligió una ruta diferente. Más aún, Viola quería ver si el hombre frente a ella la ayudaría sin sentirse amenazado. Estoy buscando a la familia del rey depuesto, ¿encajas con la descripción de Riku Viola? ¿Eres ella?, preguntó Bill, sin darse cuenta de lo que pasaba por su cabeza. Asintiendo con la cabeza, Viola preguntó tímidamente, pero no tanto por miedo. Lo soy, antes dijiste que estás aquí como amigo de mi padre y ¿estás aquí para ahuyentar a ese loco y corregir la injusticia que nos han hecho?
Por supuesto, Viola incluso sabía la respuesta a esta pregunta. Ella había visto claramente la intención de Bill al echar un vistazo a su mente, pero después de ver tanto más de lo que había hecho, pensó que seguramente se sentiría impulsado a corregir un error. Pero Bill realmente no había venido por eso y ya se sentía amargado por haber sido utilizado por alguien que él creía su amigo, así que respondiéndole secamente dijo: No estoy aquí para arrestar a Don Quixote do Flamingo o intentar restaurar a tu padre a su trono real, si eso es lo que estás pidiendo. Mi amigo quería asegurarse de que el ex-rey y su familia estuvieran a salvo, así que ven ahora, llévame con tu padre y cualquier otra familia que tengas. Te garantizo que te veré salir del reino e incluso puedo ofrecerte refugio en una nueva isla lejos del alcance de Doflamingo. ¿Qué pasa con Doffy? Preguntó, pero Bill simplemente negó con la cabeza y respondió. ¿Y él qué? En la mente de Bill, si la historia sobre su padre fuera cierta, ¿quién querría ser el rey del reino de Dressrosa? Según su entendimiento, el reino de Dressrosa era una nación que, a pesar de estar situada en el océano más peligroso del mundo, no había sido objeto de una sola guerra en 800 años. El rey Ricudoldo II había sido un rey amado durante décadas, ampliamente aclamado por su gobierno noble y justo. Y luego, después de aparentemente perder la cabeza, en menos de una semana de hecho, en un solo día todo su ejército y su población se dispusieron a deponerlo. Esto era absolutamente imposible en la cabeza de Bill. Todo lo era. Simplemente no había paralelo en la Tierra y, de hecho, parecía ir en contra de la naturaleza humana, porque seguramente habría habido un núcleo de apoyo para la dinastía incluso si el rey se hubiera vuelto loco. Pero esos eran los hechos con los que estaba lidiando, y por eso cuando Viola preguntó por Doflamingo, realmente nunca se le ocurrió que el rey Riku querría recuperar su trono. ¿Qué planeas hacer con él y todos los crímenes que ha cometido? Puedo ser testigo. Casi gritó Viola ante el comentario indiferente de Bill. Al oír pasos a lo lejos, Bill se dio cuenta de que no se había equivocado al decir que la encontrarían pronto, pero aún así se encogió de hombros y dijo: No puedo hacer nada, como Marine, mi comisión no se extiende al Nuevo Mundo. Ni siquiera se supone que sea, eso te detendría. Gritó esta vez, lo que a Bill le pareció un poco extraño, pero respondió: Me detendría. Planeaba traerte de vuelta para que te establecieras en la isla donde vivo, pero, de regreso podemos parar en New Marineford y allí puedes, eso no es suficiente. Para entonces los pasos se hacían más fuertes y Bill supuso que había alrededor de 40 personas, pero Viola no podía oírlos o no le importaba porque empezó a delirar sobre cómo su familia había sido maltratada y todo el mal que Doffy había cometido. Desde vender armas ilegales, vender drogas, robar y contrabandear frutas del diablo, ayudar a rebeldes e incluso secuestrar niños por la noche, en menos del tiempo que toma beber una taza de café, Viola repasó una larga lista de los crímenes de Doflamingo, muchos de los cuales Bill creía que merecían la pena de muerte incluso en una tierra civilizada. Entonces, él no necesariamente pensó que ella estaba mintiendo, pero seguro que no estaba preparado para derrocar un reino y reinstalar a un antiguo gobernante sobre lo que básicamente eran rumores, por lo que solo pudo negar con la cabeza y fiel a su intención comenzó a reiterar que ella y su padre podían apelar a New Marineford. Esta respuesta no era lo que Viola quería, y como al principio veía a Bill como un tipo de hombre diferente, su decepción y su enojo fueron profundos. Esto es injusto. Tienes que hacerlo. Gritó, pero Bill negó con la cabeza. Para entonces, los pasos ya casi los alcanzaban, pero ella continuó. Lo habrías hecho antes, yo. Se quedó atónita. Yo, lo vi todo. Aunque le tengas miedo a Doffy, aunque te convierta en un cobarde al que no le importa el bien ni el mal, no tienes elección. Bill levantó una ceja y miró a la mujer que medía 2/3 de su altura. Mientras ella gritaba, tuvo una sensación ominosa. Mira. Tengo la fruta del resplandor, te leí la mente y lo vi todo. Así es. Aunque no quieras ayudarme. Lo harás o destruiré tu vida de cobarde. Para entonces, docenas de hombres entraban en tropel al almacén, y Bill entrecerró los ojos. Entonces Viola lo miró y gritó. Vallipo, Clockwork, New Haven, y por supuesto, jajaja. Gran Tesoruf. Sosteniéndola por el cuello, la mente de Bill estaba acelerada aunque exteriormente parecía tranquilo. Él sabía que debía matarla. Por la seguridad de todos los que conocía, sabía que debía romperle el cuello y abandonar Dressrosa. Nunca lo disfrutó, pero había matado a mucha gente en esta vida y los había matado por comparativamente menos. Pero sostener su cuello en la mano, algo que en realidad era tan suave y delicado como el papel, para él era como apretar plomo.
Tuvo que matarla para proteger Newhaven porque sabía lo que eran los dragones celestiales, al menos, hasta que los Level aprobaron una resolución que haría a todos iguales ante la ley. Hacer de los dragones celestiales tu enemigo era hacer del mundo tu enemigo. Bill entendió esto, y si fuera solo él, entonces tal vez podría ser como el hijo de Garp, pero no estaba solo, y su padre no era el héroe marino Monkey de Garp. Si se rebelara sin cuidado y tratara de cambiar el mundo por la fuerza, entonces quienes pagarían el precio serían las personas que lo rodeaban. Newhaven desaparecería, los Neomarines desaparecerían, sus amigos desaparecerían, las personas con las que interactuaba serían investigadas. Cuando mató a San Camael, al CP0 Rob Luxy, al CP0 Spandan y a esos otros en Gran Tesoro, ese fue un crimen que el gobierno mundial nunca permitiría sin tomar grandes represalias. En cuanto al ejército revolucionario, Bill había peleado con Sabo en Gran Tesoro y aunque nunca dudaría del poder de Monkey D. Dragon, un hombre que, todos esos años atrás, lo había golpeado casi hasta la muerte casi casualmente, la habilidad de Sabo simplemente no era suficiente para apostar con ella. No desconocía su propia habilidad y sabía que muy pocas personas podrían vencerlo si se ponía serio, pero a menos que estuviera hombro con gente como Barba Blanca o Kaido, incluso proteger a su gente sería imposible. Y el hecho era que incluso si se mantuviera hombro con ellos, cambiar el gobierno mundial por la fuerza sería imposible. Entonces supo que tenía que matarla y al mirarla mientras ella lo miraba, la mano de Bill se contrajo y, por primera vez en mucho tiempo, habló en voz baja y conmovida. ¿No entiendes lo que te ofrezco? Te ofrezco una vida mejor, te ofrezco paz. Te ofrezco sacarte de aquí sin importar lo que digan los demás. Mi casa tiene cosas que ni siquiera podrías soñar. Allí podrías ser feliz. Entonces, sacudiendo la cabeza, intentó estabilizar su mano y finalmente preguntó a pesar de sí mismo, porque aunque ya sabía lo que iba a decir, matar a una mujer desarmada no era algo que pudiera hacer fácilmente. ¿Qué es lo que quieres? Soltándola, Viola cayó al suelo jadeando y con lágrimas en los ojos y con docenas de hombres armados rodeándolas, dijo algo mientras miraba a Bill y lloraba. Ella dijo algo que él no esperaba que dijera, algo que lo impactó fuerte. Mientras lloraba, gritó. Quiero justicia. 30 minutos antes de que Bill siguiera a Viola al almacén, Green Big fue escenario de una batalla entre 4 superhumanos. Ignorando todo, Doflamingo atacó furiosamente a Zephyr y comenzó una pelea general donde Fujitora se movió para detener la pelea entre su marine mayor y Goofy, y donde el Battle Smasher de Zephyr demostró que no era una fachada. Recubierto de una piedra marina de baja pureza, el Battle Smasher había sido mejorado desde el momento en que Zephyr lo consiguió en Hyl Island y tomando a Doflamingo por sorpresa, una vez que Zephyr tuvo al rey pirata en su garra, un pistón gigante salió disparado de la espalda. Con un bang. El pistón se estrelló hacia abajo al mismo tiempo que Zephyr golpeó a Doffy, creando un pozo enorme en el suelo y haciendo que Doffy escupiera sangre. Golpeado por ondas gravitacionales desde su costado, Fujitora intervino antes de que Zephyr pudiera atacar nuevamente, lo que provocó que Zephyr también lo atacara. Law intentó escapar con Caesar Clown, pero al no encontrar a los sombreros de paja con quienes había venido, estuvo indeciso el tiempo suficiente para que Doflamingo lo atacara y permitiera a Caesar Clown escapar a la jungla. Así, los 4 hombres comenzaron a atacarse entre sí y con Yoko al borde de la jungla, rápidamente instruyó a su equipo a mantenerse alejado de la pelea. ¿Viste a ese bicho raro correr hacia la jungla? Creo que lo necesitamos. Rap. Cubre al viejo, pero no te acerques demasiado. Iré a buscar al espeluznante, Akisu se quedará para apoyar a Rap, el resto de ustedes vayan a traer el barco y prepárense para zarpar. Yoko sabía lo fuerte que era Zephyr, pero con su edad era poco probable que pudiera durar lo suficiente para derrotar nuevamente a cualquiera del trío con el que estaba peleando. Las peleas entre superhumanos tendían a durar bastante tiempo a menos que hubiera una gran diferencia de fuerza, y es por eso que los superhumanos más viejos perdían ante los más jóvenes. Tras recibir una serie de asentimientos, Yoko salió corriendo para perseguir a César, Carrot y los demás corrieron hacia el barco, y Akisu comenzó a fabricar jabalinas de madera improvisadas, diciéndole a Rapanui que salvara a sus buenos. Al saltar a través de la espesura, los sentidos de Yoko hicieron sonar las alarmas, pero ella siguió adelante con una velocidad que pocos podrían superar en la jungla. Entonces, deteniéndose en seco, vio a César payaso inconsciente en el suelo y a su alrededor había gente diminuta y ella los miró, y ellos la miraron, y gritando al mismo tiempo dijeron. Rápido. Nos han visto. Hadas.
Mirando hacia abajo a Viola mientras lloraba con el ceño fruncido, el corazón de Bill dijo sí a pesar de que su cabeza le decía no. Y con un suspiro exasperado estaba a punto de decir algo cuando, Lady Violet. Marine. Retrocede o te hacemos estallar. Con docenas de rifles apuntándole, Bill naturalmente no sintió preocupación, en lugar de eso hizo una pregunta diferente a la que había planeado originalmente. Girando la cabeza de un lado a otro para mirar a un grupo de soldados que le apuntaban con sus fusiles, preguntó. ¿Y ellos qué? Viola le respondió poniéndose de pie y gritando. Lágrima de hierro caliente. Ojo de ballena. Al transformarse instantáneamente en dos grandes bolas de líquido al rojo vivo, las lágrimas de Viola se transformaron en ballenas que atacaron en ambas direcciones, haciendo que los soldados vestidos de negro huyeran. Esta habilidad hizo que Bill levantara las cejas porque no podía entender la conexión entre las lágrimas convertidas en armas con la llamada fruta del resplandor. Pero en este punto, se dio por vencido en intentar encontrar la verdadera lógica detrás de las frutas del diablo, así que después de asegurarse de que los soldados realmente habían huido y no planeaban regresar de inmediato, Bill regresó con Viola, quien ya no estaba llorando pero tenía una mirada firme en su rostro que decía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por justicia. Está bien, lo entiendo y empezó. Lo entiendo y te ayudaré, pero y cuando dijo esto, Viola empezó a sacudir la cabeza y dijo. Tú no y todavía no entiendes, o no estarías actuando como lo haces y he visto eso en tu mente y eso es lo que me levantó el corazón y mírame, William. Viola hizo un gesto con las manos para que Bill se agachara y, quizá porque de alguna manera le sonaba familiar, así lo hizo. Con las cabezas al mismo nivel, ella dijo. Miren dentro de mi mente y estos son los recuerdos de mi vida. Con una mano sosteniendo el costado de su rostro y la otra sobre su ojo izquierdo, Viola se inclinó y tocó con su frente el ojo de Bill e instantáneamente él se encontró viendo escenas como si fueran de una película. De alguna manera, al observar tanto desde la primera como desde la tercera perspectiva, Bill nunca perdió la sensación de que era un observador, pero al mismo tiempo podía sentir todas las emociones que Viola había sentido. La observó cuando era pequeña, la vio interactuar con su padre, el rey anterior, y sintió la felicidad que cualquier niño sentiría en una familia saludable. La vio crecer hasta convertirse en una niña que hacía bromas, se escapaba, causaba problemas y se ensuciaba. La vio cuando era adolescente, la vio enamorarse de los chicos, la vio despreciarlos y, en general, la vio sin pensar en lo que sucedería mañana. Luego la observó cuando tenía 15 años y vio la noche en que Doflamingo tomó el poder y sintió su impotencia y vio en sus ojos lo que tenía que hacer para salvar a su padre y después de eso, Bill solo pudo describir la vida de la mujer como una larga pesadilla. Cuando apenas tenía 18 años y se acababa de unir a la familia Don Quixote tras años de esfuerzo con su fruta del resplandor, vio cómo Doflamingo le arrebataba todo lo que le quedaba. Algo que ocurriría muchas veces más y que convirtió a una chica normal en una bruja despiadada que odiaba a los hombres. De hecho, llegaría a descubrir que ella solo había estado con el chef de la tripulación del sombrero de paja porque tenía la intención de engañarlo antes de capturarlo, interrogarlo y luego enviarlo a la casa de los juguetes. Como interrogador, espía, torturador y, finalmente, miembro de la familia de mayor rango, Bill vio a través de los ojos de Viola tantas acciones malvadas que ni siquiera podía llamar a Doflamingo o a los miembros de su familia humanos. Drogar a niños para experimentar con ellos, manipular a marines y piratas por igual y vender armas ilegales fueron solo algunas de las cosas que vio. Todo esto lo sabía Viola, que básicamente era una gerente de nivel medio gracias a su fruta del diablo, pero claramente, ni siquiera ella sabía todo lo que Doflamingo estaba haciendo. Habían algunas lagunas de memoria obvias desde la perspectiva de un extraño, un ejemplo era que Viola tenía una sobrina pero no recordaba que su hermana mayor tuviera marido o incluso novio, los detalles de sus recuerdos no podían haber sido falsificados, pero todos estaban un poco distorsionados. Por ejemplo, cuando su hermana reveló que estaba embarazada hubo muchas celebraciones en el castillo pero ¿cómo pudo ser así si su hermana una princesa no estaba casada? Para Bill, cuando no veía ningún recuerdo del padre de su sobrina, pensaba inmediatamente en el juguete de cebra de lunares que había conocido apenas una hora antes. Finalmente, después de lo que pareció un largo tiempo, cuando Viola le mostró a Bill todo lo que había para ver, él la miró y no pudo evitar sentir su sensación de injusticia. No pudo evitar sentir una mezcla de lástima por ella, pero también un aprecio por su desafío porque nunca había dejado de odiar a Doflamingo, nunca cedió ante lo que él le hacía. Pero sobre todo, Bill sentía resentimiento y enojo.
Tomándola en sus brazos, ella dejó escapar un jadeo de sorpresa, pero él la abrazó fuerte y dijo: has pasado por mucho y has sufrido, lamento que hayas tenido que pasar por esto, pero sabes, no estás sucia y no puedes volver a pensar de esa manera, simplemente no es verdad. Esas cosas que sucedieron, esas cosas que nunca debieron haber sucedido, eso ya es cosa del pasado y te prometo que, pase lo que pase, nunca volverás a ser sometido a esas cosas, y él pagará y tú y todos a quienes él ha dañado tendrán justicia y te lo garantizo. Para entonces, Viola estaba llorando con fuerza otra vez, como si eso fuera lo que había querido oír durante años pero nunca había encontrado a alguien quien pudiera creer que pudiera decirle esas palabras. Pero a pesar de que solo conocía a Bill desde hacía una hora, después de ver imágenes de la mayor parte de su vida, sentía que lo conocía desde hacía mucho tiempo, y sabía que podía contar con él. Por primera vez en su vida, encontró a alguien en quien podía confiar. Bill la cargó en brazos como una princesa, le sonrió y dijo: te llevaré de vuelta a mi barco y luego iré a buscar a tu padre y a tu sobrina. Después, cuando estén a salvo, podemos hablar sobre cómo queremos manejar la situación. Tras recibir un suave asentimiento de cabeza, Bill salió del almacén y saltó por el aire. Ella había visto su extraordinaria habilidad en el paso lunar a partir de sus recuerdos, pero experimentarlos de primera mano era algo completamente diferente. Para Bill, caminar por el aire era tan sencillo como caminar por tierra o nadar en el mar. Cubriéndose parcialmente con su capa de justicia para bloquear el viento, Viola miró hacia el reino y se sintió segura. Ella no sabía que mientras estaba sostenida bajo su abrigo y miraba hacia abajo, el rostro de Bill era una losa de hierro. Porque mientras se dirigía a su barco vio otra figura volando por el aire y sin lugar a dudas era Doflamingo. Balanceando sus brazos como un pájaro, sin duda usando sus cuerdas para volar, el Joker estaba volando rápido y, entrecerrando los ojos, Bill pudo ver que Doflamingo había estado en una pelea. Mientras Bill se dirigía a Greenbeat, mientras Zayn contactaba a una tropa de marines que encontró estacionada cerca del Coliseo, y mientras Zephyr discutía con Fujitora con un Trafalgar Law capturado en el suelo a sus pies, Yoko se encontró aplastando docenas de pequeñas hadas. Para asegurarse de que no se llevaran al bicho raro que había perseguido en la jungla, cuando vio por primera vez a las diminutas criaturas, se sorprendió de que fueran reales. A Yoko siempre le habían encantado las historias fantásticas. Duendes, hadas, unicornios, dragones, lo que fuera, deseaba que todo fuera real. Claro, Nelson afirmó haber encontrado dragones, pero ella no podía creerle, así que ver estas hadas reales y vivientes fue un sueño real para ella. Pero cuando ella intentó hablar con ellos, con los ojos muy abiertos y entusiasmados, ellos directamente comenzaron a atacarla. Y con indignación no podía creerlo ni aceptarlo. Utilizando Monkey Kung Fu, un arte marcial centrado principalmente en movimientos ágiles, pudo mantener a raya a las hadas, pero tuvo que decir: estos pequeños bichos son duros. Levantando una pierna, girando su hombro, extendiendo una de las dos hojas del árbol de cumplimiento hacia abajo para hacer un escudo y en general esquivando de un lado a otro, Yoko apenas podía intentar hablar entre resoplidos entre ataques, que llegaban casi más rápido de lo que podía reaccionar. Después de un largo tiempo de esto, casi una hora completa de intenso combate, incluso con su resistencia sobrehumana, se encontró comenzando a respirar con dificultad, y sin un final a la vista y otra media docena de hadas pareciendo aparecer desde el suelo mismo, tomó su decisión: agarra al bicho raro y corre lejos. No, retirada estratégica. En un movimiento de salto rodante, esquivó a dos hadas que la atacaban con tenedores de comida y extendió las dos hojas del árbol de cumplimiento hacia abajo. Escuchó dos fuertes golpes cuando los pétalos con forma de hierro del árbol marcial fueron golpeados. Mirando al bicho raro cosido al suelo y gritando: ¿qué demonios son esas cosas? Sácame de aquí. Sácame de aquí, maldita marina loca. Y que llevaba casi media hora gritando lo mismo desde que despertó, Yoko le dio un fuerte golpe en la cabeza para aturdirlo. Entonces, con el grandullón aturdido, lo agarró por el cuello, lo desgarró tan rápido como pudo, arrastrando consigo una capa de turba. Una vez hecho eso, supo que tenía que salir de allí porque esas hadas parecían indomables, o al menos, mientras ella no quisiera matarlas, no veía cómo podría ganar. Ni siquiera intentaron hablar con ella. Echando al bicho por encima del hombro, Yoko retrajo el árbol de cumplimiento y justo en ese momento vio una pequeña hada verde cargándola nuevamente. Esta hada era la más fuerte y rápida de todas y tenía una fruta del diablo que le permitía coser al monstruo al suelo, obligando a Yoko a no contener ninguno de sus golpes.
Usando al bicho raro que era casi el doble de su altura como una bola de demolición con una mano, encogió el árbol de cumplimiento al tamaño de un bastón y aplastó la cabeza de la hada verde, obligándola a caer al suelo. Esto provocó un frenesí sin precedentes entre las criaturas. Y al darse la vuelta para retirarse, Yoko no miró atrás y, con la cabeza de los bichos rebotando contra las ramas de los árboles, corrió hacia su barco. Yoko era rápida, en la jungla era como pez en el agua pero sin girar la cabeza, oyó un zumbido. Y ese zumbido creció y creció y creció tanto que se vio obligada a darse la vuelta y, con una mirada de sorpresa, vio nada menos que 60 hadas. Algunas montaban escarabajos que parecían versiones más pequeñas de su propio amigo escarabajo, jefe. Arrojando al espeluznante al suelo, extendió de nuevo el árbol de cumplimiento y gritó. Retrocede mientras todavía estoy siendo educada. A todo pulmón, solo para ser respondida por el hada verde que, a pesar de parecer que estaba llorando, lideró a las docenas de hadas. Nunca te buscaremos, Biwain. ¿Villano? Gritó Yoko enojada, sintiéndose literalmente ofendida por la acusación. En su mente podría ser llamada cualquier cosa menos villana, pero para las hadas, eso pareció una declaración porque gritaron al unísono. Biwain. Y cerraron rápidamente. En un pequeño claro de la jungla, Yoko esperaba al enjambre zumbador de hadas que se apresuraban a llegar. Ella todavía no quería matarlos, después de todo, eran hadas, pero en su ira adoptó la postura de que si querían pelear, entonces no podían culparla. Mientras esperaba que llegaran, lo que sería cuestión de segundos, de repente los árboles detrás de ella comenzaron a temblar y en un instante se pudieron ver uniformes blancos. Aterrizando en las ramas de enormes árboles y encima de hongos gigantes, Yoko giró la cabeza ligeramente y vio a uno de sus tenientes, el mono aullador Mink llamado Aruman, de pie a la cabeza de una tropa de 40 marines mono Mink. Capitán. Gritó, confundido al ver a las hadas, pero sin embargo dispuesto a pelear después de ver la apariencia sucia de Yoko. Esto ocurrió de repente y las hadas que estaban cargando se detuvieron repentinamente en el aire, prácticamente chocando entre sí. Ahora era el turno de las hadas verdes de mirar con la boca abierta, sorprendidas, antes de exclamar. ¡Oh, no! Weinfaucemens. Y luego, apretando los dientes, dijo. Bigwains. Hemos mandado a buscar a Ewo Usoland. ¿Suenda ahora? ¿Usoland? Preguntó Yoko, quien ahora se sentía mucho mejor con su tripulación detrás de ella. Es un Ewo. Así que mejor que te despiertes. Respondió el hada verde enfadada, pero Yoko solo pudo negar con la cabeza y espetar. Deja de llamarme villana, camarón. Este bicho raro es el villano y por eso tengo que traerlo de vuelta. Al oír esto, el hada verde se puso cautelosa y luego preguntó. ¿No eres espectador? A lo que Yoko respondió de inmediato. Soy un protector. Esto provocó una serie de gritos de los bisones aulladores y monos araña, y sorprendentemente, las hadas también comenzaron a vitorear. Oh, eras una prostituta. ¿Por qué no lo hiciste? Uf. Qué bien. Entonces, casi como si nada hubiera pasado, las hadas comenzaron a aterrizar en el suelo jadeando en busca de aire, y Aruman aterrizó junto a Yoko, diciendo. Capitán, ¿qué está pasando? A punto de responder, hubo un movimiento repentino entre los arbustos, y al salir torpemente de la línea de árboles, Yoko vio a un hombre musculoso con una nariz larga y escuchó a las hadas comenzar a gritar. Usoland. A ese viejo cabrón lo voy a matar. Volando tan rápido como pudo, Doflamingo dejó a Grimbeak con la nariz rota y las manos vacías. Sin mencionar el castigo que recibió Lau por su traición, ni siquiera pudo atrapar a su científico principal, Caesar Clown, antes de tener que huir. Como alguien que había luchado durante mucho tiempo en su juventud, los reveses no eran desconocidos para Doffy, pero habían pasado muchos años desde que había probado la sensación absoluta de la derrota. Habían pasado muchos, muchos años desde que alguien se había opuesto abiertamente a él y por eso, más que por cualquier otra cosa, se lo haría pagar muy caro a esos perros del gobierno mundial. Pensando en qué hacer, Zephyr era un viejo chocho y no era alguien a quien Doffy tuviera que tomar en serio. Desafortunadamente, detrás del viejo chocho, estaba el almirante marino ciego Fujitora, que estaba a la altura de su rango y era una potencia incluso para los estándares del Nuevo Mundo. A menos que no hubiera otra opción, luchar directamente contra Fujitora no era aconsejable, por lo que Doffy pensó en otro método. Fue un plan que se le ocurrió rápidamente, pero un plan que seguramente funcionaría e incluso metería al nuevo almirante de la Marina en problemas. Para empezar, para muchos en el gobierno mundial la muerte de Rob Lucy fue vista como un gran golpe, pero para Doffy fue una enorme oportunidad.
Porque, tras la pérdida del miembro más leal y poderoso del CP0, había podido usar su influencia para instalar a un nuevo miembro. Una persona poderosa que jamás lo traicionaría, pasar a lo que pasara. Al comprender esto, Doffy preparó un plan. Como el recuerdo del antiguo rey se había convertido en una carga, y como él mismo había estado sentado en el trono durante tanto tiempo, Doflamingo creía que el recuerdo de Goldo no era importante para la gente del reino de Dressrosa. Volando a toda velocidad hacia su castillo, comenzó a escribirse una nota escrita por sus propios hilos. Una nota cuya legitimidad jamás cuestionaría. Atacar al rey de un reino aliado es una ofensa grave. Una de la que ni siquiera un almirante puede escapar. Fu. Usando la propia línea de ataque de Zephyr, Doffy decidió darle la vuelta a toda la situación en contra de esos tontos. Con la nota escrita y aterrizando de vuelta en su castillo, Doffy frunció el ceño y, corriendo a sus aposentos, agarró un caracol y gritó: «Diamante. Agarra a Riku Doldo y mándalo a la casa de los juguetes. Rápidamente». ¿Es eso un meteorito?, preguntó un pequeño reno humanoide, uno de los sombreros de paja que había sido regulado en el equipo de protección de la nave. Siguiendo su mirada, Nami, Brook y Momonosuke levantaron la vista y sus ojos se abrieron lentamente mientras el meteorito venía directo en su dirección. ¡Ay, no! Va a chocar contra el barco, Brook, haz algo. Gritó Nami, pero el músico esqueleto estaba presa del pánico y corría en círculos con Momonosuke, gritando sin parar que no tenía agallas. En su punto cerebral, Chopper fue el primero en reconocer lo extraño del meteorito, y justo antes de transformarse con punto de salto, gritó: «No es un meteorito. Es Sanji». Esto llamó la atención de toda la tripulación, e inmediatamente Brock dejó de actuar como un tonto, antes de ponerse serio y gritar rápidamente: «¿Puedes atraparlo?». Recibiendo un asentimiento de Chopper, Nami observó cómo Brock usó su bastón y arrojó a Chopper en dirección al meteoro y luego, cuando Chopper usó punto de guardia, el hombre esqueleto corrió por la superficie del agua, atrapando al duro en el aire y arrojándolos hacia el barco. Una vez hecho esto, Brock corrió de nuevo a través del océano y saltó a bordo con un gran resoplido. ¿Estará bien?, preguntó Nami, quien conocía el verdadero peligro en el que se encontraban y creía que Sanji debió haberse topado con Doflamingo para que éste resultara tan gravemente herido. Está bien y respondió Chopper lentamente, examinando las heridas de Sanji. Está inconsciente, pero, aparte de su nariz, no tiene nada realmente malo. La respuesta de Chopper fue al mismo tiempo esperanzadora y aterradora para el navegante, quien se preguntó qué habría pasado si un monstruo como Sanji hubiera sido golpeado hasta el punto en que ni siquiera pudiera defenderse. Luffy susurró para sí misma, esperando que sus amigos estuvieran bien. Al aterrizar en Green Beak con Viola en sus brazos, Bill tenía una mirada interrogativa en su rostro. Porque entre el acorazado marino gigante que sobresalía de los árboles, el caos de una playa medio destruida, el señor de la guerra del mar que estaba encadenado o el hecho de que Zephyr estaba atacando a Fujitora como un superior lo haría con un inferior, Bill no sabía qué hacer. Por un momento, ni Bill ni Viola se movieron para intervenir, y mientras estaban allí escuchando a Zephyr, Bill no pensó en bajar a Viola, y ella misma no lo empujó para que la bajara, aparentemente cómoda quedándose donde estaba. Y por eso te digo que el estatus anterior de su familia no importa. Dijo Zephyr con un bufido definitivo y luego volvió su atención a Bill. Por lo que Bill pudo adivinar, Zephyr había orquestado un conflicto con el señor de la guerra del mar y ex-dragón celestial, pero con la presencia del almirante Fujitora no estaba seguro de qué había sucedido exactamente. La playa mostraba una pelea, podía ver en la línea de árboles a docenas de marines que se habían retirado a un área segura, incluidos muchos de su propia tripulación que ahora corrían después de verlo, pero el daño del área no se parecía en nada a lo que esperaba ver si los combatientes de alto nivel realmente hicieran todo lo posible. Cuando Bill luchó contra Shiki, la batalla había destruido paisajes enteros por proximidad. Bill no era lo suficientemente poderoso para destruir una isla con un solo golpe, pero a su nivel, y presumiblemente al de Fujitora, hacer que una isla se sacudiera y se desestabilizara era algo normal cuando comenzaba a pelear en serio. Incluso Zephyr podría hacer eso por un corto período de tiempo si realmente dejara de lado la precaución y decidiera darlo todo. Esto no es lo que parece. Te dije por qué vinimos y lo decía en serio. Pero eso no significa que dejaré ir a un criminal cuando llame a mi puerta. Zephyr empezó a hablar con Bill enfadado antes de empujar a Lau con tanta fuerza que lo hizo caer al suelo y luego volvió la vista hacia Viola. Mirando a la mujer que Bill aún sostenía, los ojos de Zephyr se enrojecieron e inclinando la cabeza dijo:
Princesa, lamento haberle fallado a usted y a los suyos y nosotros, los marines y a veces tenemos las manos atadas, y por eso le pido perdón. Lo siento por haber tardado tanto, ¿tu padre todavía está con nosotros? Al mirar al viejo marine, del que solo tenía recuerdos, Viola no sintió ni odio ni alegría por sus disculpas. Para ella, aparte de Bill, los marines eran simplemente el brazo policial del gobierno mundial. O para ser más exactos, eran el brazo policial de los crueles e impredecibles dragones celestiales. Por supuesto, la mayor parte del tiempo se podía confiar en que los marines mantendrían un nivel de justicia que hiciera posible la paz en las áreas que controlaban. Pero ¿qué pasa cuando un dragón celestial está involucrado? Entonces todas las apuestas se cancelaron. Un marine que no seguía las órdenes de un dragón celestial no era un marine. Eran rebeldes, sin importar la situación. Por eso los despreciaba. Nunca escuchan las voces de las víctimas que fueron sacrificadas por su culpa, pensó con amargura. Y fuera o no el ex dragón celestial, la ascendencia de Doflamingo significaba que era alguien a quien ni siquiera los marines de mayor rango podían tocar a la ligera. Esta fue la razón por la que Viola no odió específicamente a Zephyr por no venir a ayudar a su padre y por la que se sintió atraída tan rápidamente por Bill. Por sus recuerdos, ella sabía que Bill encarnaba la idea de la justicia real y, por lo tanto, él vendría, sin importar lo que tuviera que venir. Ella sabía que él encontraría una manera, y ese nivel de determinación y responsabilidad no era algo que ella hubiera encontrado a menudo en su vida. Lo había demostrado en Gran Tesoro, aunque era un secreto que solo conocían dos personas. Así que aceptando la disculpa de Zephyr por lo que era, Viola se sintió decepcionada y asintiendo mientras se ponía de pie respondió. Entiendo tus dificultades y mintió pero continuó hablando con naturalidad. Y ha sido difícil pero él ha resistido, creyendo que no todos sus amigos lo abandonarían. Esto hizo que Zephyr se estremeciera levemente, y Bill reconoció que Viola había dicho eso intencionalmente. Zephyr no era una persona desagradecida, pensó Bill. Probablemente al exalmirante no le había sentado bien lo que le había sucedido al rey Doldo. Pero al mismo tiempo, después de que Zephyr perdió a su familia en un ataque de venganza y luego vio impotente cómo sus estudiantes eran masacrados frente a él, esas pérdidas habían endurecido a Zephyr de maneras que lo hicieron olvidar cosas que alguna vez fueron importantes. Bill se prometió a sí mismo en silencio que nunca permitiría que eso le sucediera. Después de ese comentario verbal, Viola continuó hablando con Zephyr, y Bill miró a su alrededor antes de presentarse al almirante. He oído hablar de usted por mi padre, es un placer conocerlo, señor. Esto era cierto, Aramaki había hablado de Fujitora y solo había dicho cosas buenas sobre él. Por la politiquería que implicó seleccionar un almirante, donde la fuerza era clave pero no lo más importante, decía mucho que Aramaki respaldara a alguien completamente ajeno al gobierno mundial para ascender al estatus de almirante. Por lo que Bill sabía, había 3 candidatos serios a almirante, todos ellos parte de diferentes facciones dentro de la infantería de marina. Su padre, Aramaki, estaba en la facción de Akainu y fue ascendido cuando Akainu tomó el poder a pesar de que era un secreto a voces que no era tan poderoso como el almirante Akainu o el ex-almirante Aokiji. Los otros candidatos, los vicealmirantes Gion y Chatón, que tampoco estuvieron a la altura de sus predecesores, también fueron vistos como antiguos partidarios de Aokiji. Naturalmente, Akainu no quería promover a personas de un grupo de traidores, por lo que, para bien o para mal, los vicealmirantes fueron pasados por alto y Akainu trajo a alguien de afuera. Para la mayoría de los marines de Marineford, nombrar almirante a una persona completamente desconocida justo cuando la armada se dirigía al Nuevo Mundo era sencillamente escandaloso. Eso fue indignante hasta que vieron el poder puro de Fujitora y tuvieron una idea de su estilo de justicia. Después de eso, incluso los marines más indignados se vieron obligados a mostrarse silenciosamente descontentos porque Fujitora, de hecho, estaba a la altura de los antiguos almirantes y era visto como un nuevo activo enorme. Pero nada de eso afectó a Bill. Estaba tan ocupado con la creación de los neomarines que, pasar a lo que pasara en Marineford, mientras no afectara directamente sus operaciones, no estaba en su radar preocuparse por ello. Viola debería poder localizar a su familia. Después, entraremos y los rescataremos. Una vez que el rey Doldo llegue, podrá informarnos de la situación, dijo Bill tras hablar unos minutos con Fujitora y darse cuenta de que Viola, en realidad, tenía muy poco que decirle a Zephyr. Viola lo miró, asintió y, llevándose las manos a los ojos, murmuró, mira. Al verla mirar a lo lejos, a pesar de sí mismo, Bill no pudo evitar sorprenderse por su habilidad con la fruta del diablo.
Además de leer la mente y ver a través de las paredes, podía mirar a una distancia de hasta 4000 kilómetros en cualquier dirección. Por supuesto, tenía que saber dónde buscar para encontrar algo rápidamente, pero para ponerlo en perspectiva, pensó Bill, si Viola estuviera de regreso en la Tierra, podría haberse quedado en la ciudad de Nueva York y haber visto las luces del Strip de Las Vegas. Sin duda, mientras observaba el Coliseo, mientras Viola espiaba a través de paredes y máscaras, Bill les dijo a Zephyr y Fujitora. Además de Lau, los sombrero de paja también están aquí. Tuve una pelea con Sanji Pierna Negra, pero prioricé la seguridad de la princesa. También hay algo muy extraño con los juguetes de esta isla, tengo razones para creer que podrían haber sido personas reales. Esta noticia hizo que ambos hombres retrocedieran sorprendidos, pero Bill continuó con indiferencia. Supongo que primero aseguraremos a la antigua familia real, y luego veremos a dónde ir desde allí. Después de recibir una ronda de reconocimiento, Bill estaba a punto de continuar cuando Rapa Nui finalmente se acercó y, después de reconocerlo, descubrió que Yoko y aproximadamente 40 Monkey Ming marines habían entrado a perseguir al prisionero de Trafalgar Law, una persona que Bill había conocido años antes. El científico loco, Caesar Clown. Esto lo puso en alerta máxima, pero rápidamente se sintió aliviado al escuchar que el payaso loco había estado usando esposas de piedra marina, lo que hacía que fuera prácticamente imposible escapar. Rap, ve a buscarlos con Akisu. Dile a Yoko que regrese rápido a la playa y espere nuevas órdenes. Luego de ver a Rapa Nui escapar, Bill se volvió hacia Fujitora y preguntó. Almirante, ¿quería retener a los prisioneros o les parece bien estar confinados en mi barco? Después de confirmar que su barco tenía los medios para retener de forma segura de dos poderosos usuarios de frutas del diablo, Fujitora le dijo a Bill que asegurara a ambos hombres, y la situación quedó resuelta. Finalmente, apenas había ordenado el traslado del agua Frontierland, Viola habló en voz alta. Los encontré a ambos. Bill giró rápidamente la cabeza hacia ella y entró en acción, sin darse cuenta de que no era el único que lo hacía en ese momento. ¿Usolan? Se preguntó Yoko mientras el hombre de la nariz grande se acercaba lentamente. Musculoso, pero no especialmente impresionante, caminaba de manera extraña, pensó, casi con las piernas arqueadas, y no parecía respirar normalmente. Su característica más destacada era su nariz larga, que le recordó a Yoko una historia que Bill le había contado cuando era pequeña sobre una marioneta de madera que quería ser un niño de verdad. Pero más que esa historia y algo más me parecía familiar en el hombre. Oye. Gritó fuerte cuando él se acercó lo suficiente para hablar, pero sin dejarlo responder, continuó. ¿No te he visto antes? Observándolo atentamente, Yoko pudo notar que el hombre comenzó a mirar hacia arriba y alrededor de los 40 marines Monkey Ming que lo rodeaban y pensó que lo vio comenzar a sudar, pero de nuevo, antes de que pudiera decirle una palabra, fue interrumpido, esta vez por el hada verde. Ewen, los Mouines saben de nuestro ego. Nos salvamos. Los marines son los héroes, no confíen en cualquiera que diga serlo. Les espetó Yoko a las hadas antes de volver a evaluar a Usoland. Dime, ¿quién eres? Exigió, y con su tono las hadas comenzaron a levantarse, pero Usoland rápidamente las calmó. Con una sonrisa forzada y desagradable, el hombre de la nariz larga dijo. Yo soy el descendiente del gran y heroico explorador del Mont Blanc Noland. Mientras Usoland hablaba, se volvió más seguro de sí mismo, y antes de darse cuenta, le había dicho a Yoko que había regresado para cumplir la promesa de sus antepasados y salvar a los tontatas de la malvada familia Doflamingo. Nuestro ego salvará a nuestra princesa. Gritó una de las hadas, o más bien una tontata, como se llamaban a sí mismas. Otro gritó. Dios mío, quédate al frente y guíanos. Seguido de un coro de otros que se sumaron, hasta que la tontata verde dijo solemnemente. El mismo día que juramos luchar y rescatar a nuestra princesa, nuestro ego regresó. Si tú también eres un ego, la tontata miró a Yoko, hizo una reverencia y gritó. Ayúdanos, por favor. Ya a mitad del discurso de la tontata verde, Yoko asentía con la cabeza, sin darse cuenta de que Usoland sudaba aún más, pero recuperándose, dijo. Te ayudaré a salvar a tu princesa. Para eso están los marines. Somos los protectores. Pero. Tengo que arrestar a este prisionero, había otro villano en la playa. Ya debería estar atrapado, pero no podemos dejar ir a ninguno de ellos. Sin que Yoko lo supiera, una pequeña oreja había crecido en la parte inferior de un hongo gigante, y cuando la mujer escuchó que Lau podría haber sido atrapado, ésta se movió levemente. Pero el marine continuó. Enviaré a un par de los míos de vuelta con este villano, que quedará prisionero en nuestro barco y nunca podrá escapar, y mientras tanto, te sigo. Por la justicia.
Increíble. Gritaron los Tontata, y Yoko se sintió bien consigo misma mientras enviaba 5 Monkey Minks de regreso a la playa con Caesar Clown, y luego, junto con Usoland y 35 de sus subordinados, siguió a los Tontata hasta los campos de flores donde habían cavado túneles que se extendían debajo del reino de Dressrosa. Caminando tranquilamente a través de las puertas de la ciudad de Dressrosa, 3 marines se dirigieron hacia el Coliseo. Adaptando su posición, Fujitora abrió el camino con Zephyr a su derecha y Bill a su izquierda. En cuanto a cómo un ciego podía guiar el camino, no era de extrañar. Después de todo, sin contar siquiera con sus sentidos sobrehumanos ni con su haki de observación, la multitud de civiles se apartó como las aguas del Mar Rojo ante el trío de marines de casi 2 metros de altura. Aunque pudiera parecer extraño desde afuera, fue simplemente una reacción natural. Fue como cuando un ratón se congela al ver un gato o cuando una manada de mus deja paso a una manada de leones, cuando una persona se encuentra con un ser abrumador, tiende a simplemente volver a sus instintos básicos. Y en este caso, eso significaba no sobresalir y mezclarse con la multitud. Si esto hubiera ocurrido 20 años antes, Bill se habría dado cuenta de que la gente se alejaba de su presencia, pero ahora entendía lo que significaba ser un superhumano, y las acciones de la gente ni siquiera le parecían algo extraño. Caminando con paso firme, el trío no se dijo nada, ya habían decidido que Bill agarraría a la princesa convertida en gladiadora, Rebecca, mientras que Zephyr y el almirante centrarían sus esfuerzos en agarrar al ex-rey en persona. Según Viola, el ex-rey estaba disfrazado de gladiador y estaba programado para luchar en la batalla real del bloque B, mientras que la princesa había sido colocada en el bloque D. Estas batallas reales ocurrieron al mismo tiempo, por lo que era fundamental que los marines sacaran a los antiguos miembros de la familia real al mismo tiempo, para que no ocurriera un accidente mayor. Y aunque tendrían que separarse cuando llegaran al Coliseo, Viola estaría observando desde Great Vic, y podría comunicarse a través del transponder Snail. Con la distancia que tenían que caminar, Bill ignoró a los soldados vestidos de negro que obviamente los estaban observando y pensó que llegarían al Coliseo justo antes de que comenzara la batalla real. Después de todo, no creía que nadie en esta isla pudiera contenerlo solo. ¿Y con 2 almirantes? Era simplemente impensable. ¿Son qué? Gritándole en la cara a su caracol, Doflamingo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quién les dio a estos marines el coraje para actuar tan descaradamente? De pie en su oficina, la antigua cámara privada real del rey destrozó su escritorio y pateó a una gata mink semidesnuda que consiguió quién sabe dónde antes de gritar: «Deténganlos en las puertas, tengo apoyo en camino». De pie allí, con la mano sobre la cara, Doflamingo pensó en nombres antes de tacharlos. Gladius. Trébol. Lao Ge. Pica. No, 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 no. Negando con la cabeza, su rostro casi le dio un susto de muerte al esclavo mink, pero la ignoró y empezó a hablar consigo mismo. Bien. Así es como quieres jugar, viejo bastardo. Debería haberte matado entonces. Pero ahora dejaré que te mates. Ese momento, Doffy no habría creído que fue el miembro más joven del trío de marines el que presionó para la acción directa. Después de todo, a pesar de que Doffy sabía sobre Bill desde el ataque a la isla naval y siguió tangencialmente el ascenso de Bill, al final del día el vicealmirante era un simple marine de 25 años y no podía convencer a un almirante que no estuviera conectado con la influencia de su padre. Zephyr. Era posible. Era probable. Dado que Zephyr probablemente había convencido a Fujitora para que actuara, Doffy tuvo que nivelar el campo de juego, aunque los riesgos potenciales para él al hacerlo eran absolutamente enormes. Corazón, hay un problema que debes resolver. No puede esperar. Después de decirle a su agente lo que necesitaba que hiciera, Doffy colgó sin ceremonia, y sin una pizca de emoción el líder de Zipperpol miró a sus 2 compañeros y dijo: «Nos dirigimos al Coliseo, hay un regicidio en marcha». Mientras una multitud heterogénea que contenía docenas de Tontata y marines se dirigía a un campo abierto, Usoland lideraba el camino junto a Leo, el guerrero Tontata verde, mientras que Yoko cerraba la marcha con Aruman. Con su subordinado de mayor rango, Mink, enfatizando la precaución, Yoko no estaba tan concentrada como debería haber estado y lo estaba amonestando por su precaución en lugar de notar el extraño comportamiento de Usoland mientras hablaba con el pequeño guerrero. Las hadas necesitan nuestra ayuda, ¿no lo ves? Son tan ingenuas que no mienten. Sabiendo que había más en la situación, pero fundamentalmente no dispuesto a ir directamente en contra de los deseos de Yoko, Aruman se encontró hablando en círculos, pero finalmente trabajó en un plan sólido.
aconsejándole a Yoko que al menos fuera a buscar a Rapanu y al resto de su tripulación, sabiendo que eso causaría que los demás la interrogaran y tal vez el vicealmirante se enterara. Arman esperaba que al menos se detuviera antes de meterse de lleno en una situación sin saber todos los detalles. A punto de responderle, ya sea positiva o negativamente, Yoko fue interrumpida antes de que pudiera decirle una palabra. Este es el lugar. Gritó Leo, y luego con un silbido, Usolan, Yoko y los 35 marines Monkey Mink fueron rodeados por casi 100 tontata nuevos y el triple de esa cantidad de insectos de varias formas y tamaños. Desde aquí, podemos llegar a nuestras bases y encontrarnos con la resistencia y ahí, seguiremos el plan. Ahora, vamos. Subiéndose a un escarabajo que parecía una versión en miniatura de Boss, Yoko se puso sentimental por un momento y esperó que su amiga estuviera bien en New Haven. Además de conocer a ese perdedor de Grunt, pensó que el viaje había sido divertido, y estaba feliz de que Bill finalmente la hubiera traído con él, pero también fue el tiempo más largo que había pasado sin ver a Boss en su vida. Secándose rápidamente los ojos para que nadie los viera llorar, ella y los demás corrieron por los túneles que llegarían a un lugar llamado Flowery. En el interior del Coliseo Corrida se encontraban cientos de gladiadores. Algunos se reían, algunos se enemistaban con otros y otros simplemente se mantenían alejados de ellos. Uno de los que reían era el gladiador Luxi, quien, como el resto, se unió para ganar la logia Llama Llama, pero a diferencia de la mayoría de ellos, encontró una gran satisfacción en examinar la armería del Coliseo. Uno de los que provocaba la ira era un jovencito de pelo verde llamado Bartolomeo. Con apenas 19 años, era un pirata supernovato con una fortuna de 150 millones de belis y ahora le estaba rompiendo la cara a un vicealmirante de la marina encubierto por defenderse de su subordinado, tirando el cuerpo a la basura de las instalaciones como si fuera algo normal. Otro se mantenía reservado, era un anciano bajo el alias de Ricky que estaba decidido a ganar el poder de la fruta del diablo Logia. Era una apuesta arriesgada, porque el anciano sabía que Doflamingo estaba tramando algo, pero era su única oportunidad de vengar a su familia y a su pueblo. ¿Gladiador Ricky?, preguntó un hombre detrás de él, sobresaltando al ex-rey disfrazado, pero girando la cabeza con indiferencia. Ricky actuó como si nada estuviera fuera de lo normal. ¿Sí?, respondió, entrecerrando los ojos hacia el hombre, un soldado vestido de negro al que no reconoció. Lo único que distinguía a este soldado del resto era una bufanda amarilla atada alrededor de su cuello y el hecho de que llevaba gafas de sol a pesar de estar bajo tierra. Vengan conmigo, vengan conmigo. Los van a colocar en el bloque C. Hay demasiados animales. Gritó el guardia mientras observaba a todos los presentes. Hemos decidido empezar un poco antes. Ahora, tenemos que reorganizar parte de la batalla real. Dudando, el ex-rey consideró los riesgos de acompañar al soldado, pero se vio obligado a obedecer cuando el hombre continuó. Oye, no tienes que venir, pero no puedes participar sin inscribirte. ¿No viniste por la recompensa? Por eso había venido. El rey Doldo necesitaba desesperadamente la logia de la llama. Entonces, respirando con dificultad, se levantó y comenzó a seguir al soldado a través de la maraña de gladiadores. Entrecerrando los ojos y prestando atención a dónde iban, el ex-rey comenzó a relajarse al notar que realmente caminaban en dirección a la oficina donde firmó para unirse a la pelea. Tras abrir una pesada puerta de roble, el soldado de la bufanda amarilla rodeó un escritorio y empujó hacia adelante una pila de papeles. Tendrá que firmar o dejar su marca aquí, aquí y aquí, dijo con naturalidad mientras señalaba las líneas del papel. Dando un suspiro de alivio, el ex-rey ahora estaba seguro de que su tapadera no había sido descubierta. Entonces, agarrando el bolígrafo de tinta y listo para firmar, cuando escuchó que la puerta de la oficina detrás de él se abría, solo miró hacia atrás por costumbre. Y entonces, su sangre se enfrió. Jajajaja. Con más de 17 pies de altura, el hombre que entró en la habitación miró a Ricky como lo haría un adulto con un niño pequeño. Pero aunque se reía, su rostro tenía una expresión de absoluta crueldad. Nerine, yo me encargo desde aquí y piérdete. Sobresaltado por la repentina visita del héroe del Coliseo, el soldado de la bufanda amarilla miró de un lado a otro entre Ricky y Diamante por una fracción de segundo antes de retirarse rápidamente diciendo: Sí, señor, enseguida, señor. Con el soldado saliendo corriendo de la habitación, Diamante volvió a reír con crueldad y dijo: Pensar que te mostrarías aquí de todos los lugares posibles. Jajajajaja. Ahora, su majestad y Diamante se inclinó para hablarle al oído a Riku Doldo, casi susurrando. ¿Y vendrás conmigo por las buenas o por las malas?
Mordiéndose el labio detrás de su casco completo, Rikudoldo casi se rindió en ese instante. Había sufrido mucho en su vida y durante los últimos casi 15 años solo había vivido de restos de comida y escondiéndose para salvar su vida. Pero, pase lo que pase, él había jurado entonces que nunca abandonaría su casa. Entonces, mordiéndose el labio hasta sangrar y mirando al gigante hombre frente a él, solo había una opción: ataque. ¡Ay, no! Lo encontraron. Bill, date prisa. Casi a la entrada del coliseo, el caracol de comunicación de Bill sonó de repente con la voz desesperada de Viola. Al ser escuchado por los otros dos marines, Bill empezó a caminar más rápido y respondió. ¿Quién lo encontró y dónde está? Tras obtener la información que necesitaba, Bill le dijo a Viola que siguiera observando y los mantuviera informados. Aparentemente, el ex-rey estaba contraatacando, aunque no duraría mucho contra uno de los tres principales ejecutivos de Doflamingo. Voy a seguir adelante, dijo a los otros dos hombres, antes de agregar rápidamente. Almirante, creo que estabilizar el área fuera de la arena debe ser la prioridad, entraré solo y agarraré a los dos ex-miembros de la realeza. Asintiendo con la cabeza y diciéndole a Bill que tuviera cuidado, Fujitora destacó que lo que estaban haciendo no era completamente legal, pero no llegó a decirlo en voz alta. Bill asintió con la cabeza indicando que comprendía y se fue. Moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, Bill corrió lo suficientemente rápido para no causar daños a la propiedad y tenía la suposición de que pasaría rápidamente a los guardias del coliseo sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Pero, cuando apareció la entrada del coliseo, apareció algo más. Moviéndose rápidamente desde el este, Bill reconoció tres figuras enmascaradas vestidas de blanco y frunció el ceño al verlas. Sin embargo, Bill siguió adelante fingiendo que no los había visto, hasta que el agente principal de Zipperpol se lanzó hacia adelante incluso más rápido que antes, y con la presión del aire arrojando a innumerables civiles al suelo. Evidentemente tirando la precaución al viento y en menos de 5 segundos el agente llegó frente a Billy pateando hacia adelante con una pierna cubierta de haki. Al ver que el pie venía directo hacia su cara, Bill se movió hacia la derecha, agarró el tobillo del agente de Zipperpol y lo arrojó al suelo tirando hacia arriba a una velocidad demasiado rápida para que el agente pudiera igualarlo. Había esperado que el movimiento fuera sencillo, pero Bill miró al agente enmascarado con leve sorpresa y le había costado un poco de esfuerzo atrapar la pierna del hombre. De hecho, Bill rápidamente adivinó que este agente era más fuerte que el cocinero del sombrero de paja con el que había tratado una hora antes. ¿Te atreves a rebelarte, marino? Al oír gritos de su lado, Bill soltó rápidamente el tobillo del agente y bloqueó dos fingergun apuntados a su costado agarrando la muñeca de un hombre y pateando el codo de otro tan suavemente como pudo. ¿Qué es esto? Gritó al trío de agentes de Zipperpol, quienes tomaron su amabilidad como debilidad o simplemente no se preocuparon por su propia salud. Saltaron hacia atrás para atacarlo de nuevo sin decirle una palabra. Esta vez, atacado desde tres direcciones diferentes, la necesidad obligó a Bill a reaccionar más rápido, y por tanto con mayor dureza que antes. Agarrando una de las piernas del enorme agente, Bill golpeó al hombre en la parte interna del muslo con tanta fuerza que le dolió mucho y luego giró para esquivar al agente más bajo, el que lo atacó inicialmente, quien lo atacó con un golpe infundido con haki. Como el golpe falló y abrió una zanja en el suelo similar a un corte de espada voladora, Bill le dio un cabezazo en el pecho al agente más grande de Zipperpol, antes de dejar caer al hombre que sostenía por la pierna y finalmente rematar al atacante original con una patada mucho más fuerte en el costado que inclinó hacia abajo. Esa patada fue para que el más bajo de los agentes no saliera volando, en lugar de eso, fue pateado al suelo, rompiendo varias escaleras de piedra en el proceso, pero causando un daño colateral mínimo considerando que Bill había pateado con suficiente fuerza para destruir un edificio. ¿Terminaron? Preguntó con severidad al trío de agentes de Zipperpol, quienes ahora se estaban poniendo de pie a distintas velocidades. Rebelde. Balbuceó uno de los agentes, lo que hizo que Bill levantara una ceja y luego frunciera el ceño, preguntando con dureza. Soy un vicealmirante del cuartel general de la Marina en pleno servicio, y me atacaron sin motivo aparente. Y yo soy el rebelde. En este punto, Fujitora y Zephyr los habían alcanzado, aunque apenas había pasado un minuto, y al ver esto, el agente más bajo se puso de pie y, sujetándose el costado, dijo. Almirante Fujitora, arreste a este criminal por intentar asesinar a 3 agentes de los gobiernos mundiales, ahora. Tonterías. Gritó Zephyr, cuyo rostro se veía peor que el de Bill en ese momento, y continuó. ¿Sabes quién es ese vicealmirante?
No tienes autoridad para ordenar su arresto, seas Cyberpol o no. Al oír esto, el agente bajito no protestó, sino que metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una placa. CP0. Como organización, Cyberpol tenía varios niveles de autoridad. Es cierto que un agente normal del CP no podría arrestar ni ordenar el arresto de un vicealmirante de la Marina sin aprobación previa. Desde las unidades 1 a 9 se les concedió autoridad en cualquier teatro en el que trabajaran, y aunque esta autoridad era generalmente expansiva, no era como si sus palabras fueran ley. Pero aquellos miembros del CP0 no eran policías secretos normales, trabajaban directamente bajo las órdenes de los dragones celestiales. Según la situación, hablaban con el peso de los nobles mundiales, lo que significa que realmente representaban la ley que regía el mundo entero. Y, como para confirmarlo, mientras Bill permanecía inmóvil pero respirando con cierta dificultad por la frustración, Fujitora puso una mano sobre su hombro y comenzó a hablar. Y quédate ahí. Sí, o te subiremos de nuevo al ascensor. Mientras decían esto, media docena de marines Monkey Mink se rieron y arrojaron a Trafalgar Law y Caesar Clown a un par de celdas de detención de piedra marina. En las entrañas de Frontierland, prácticamente no había esperanza de escape, incluso si los marines no hubieran puesto a sus prisioneros en un ascensor. O en otros casos, habían golpeado a los prisioneros lo más brutalmente posible sin romperles huesos, romperles órganos o cortarles la piel. Este tipo de trato a los criminales era común en la mayoría de las fuerzas del orden. Aunque Bill había impedido que su gente los torturara abiertamente, era demasiado pedirles que trataran a los asesinos en serie como si fueran simples niños que necesitaban reprimendas. Frente a algunos de los criminales que habían aprehendido individuos que eran poco más que depredadores humanoides, incluso él había sido mucho más duro de lo estrictamente necesario. Y en cuanto a los gemidos de dolor que provenían de Lau y Caesar Clown, encorvados como estaban después de que les hubieran golpeado el pecho y la caja torácica, eso era prácticamente música para los oídos de los marines. Mientras caminaban por los pasillos artificialmente iluminados del barco, los marines hablaban entre ellos. Hablaron del vicealmirante, de Yoko, de Tsunesa y, en general, de lo desafortunados que fueron por tener que custodiar el barco. Lo que no sabían es que su suerte estaba a punto de empeorar mucho. Aterrizando suavemente en la cubierta del Toussaint Sunmi, las alas de Nico Robin se desmaterializaron y observó en silencio por un momento mientras Chopper atendía a un Sanji cuyo rostro había sido envuelto como una momia. Pero su presencia se notó rápidamente, y en un instante, fue bombardeada por preguntas de los demás y un abrazo enorme de Momonosuke. Petirrojo. Yo jojo. Me han engañado los ojos. Oh, espera, no tengo ojos. ¿Qué pasó aquí? Preguntó con los ojos fruncidos, preguntándose cómo Sanji, uno de los miembros del trío monstruoso, pudo estar destrozado apenas unas horas después de que la tripulación aterrizara en el reino de Dressrosa. Quien le respondió fue Nami, quien era prácticamente la co-capitana de la tripulación, salvo cuando la pelea estaba a punto de estallar y generalmente el resto de la tripulación, incluido Luffy en muchos casos, la ignoraba. Se topó con marines, Blackstone Bill está en la isla. Al oír el nombre, Robin frunció el ceño. Bill no era muy conocido entre los piratas. Aquellos con los que se topaba rara vez escapaban, y como acababa de dejar la división científica, nunca había participado en ninguna acción importante del cuartel general de la Marina, por lo que nunca atrajo mucha atención del periódico World Economy News. Incluso las incursiones en Anaval y Fodbalten, donde un caso resultó en el arresto de cientos de piratas, incluidos 2 gigantes y un notorio traidor de la Marina, y en el otro caso vio a Bill luchar contra varios de los comandantes de Barba Blanca y finalmente capturar a un vicealmirante de la Marina traidor, ambos fueron desconocidos debido a la interferencia de Doflamingo. ¿Pero qué pasa con los sombreros de paja? Conocían a Bill desde hacía casi 9 años, cuando él los conoció en Clockwork Island. En ese caso, Nami había sido secuestrada por los piratas de Trump y después de muchos malentendidos el caso se resolvió cuando Luffy accidentalmente destruyó la isla por ser descuidado. Para la propia Nami, Bill era uno de los pocos marines buenos que había conocido y el único en su grupo de edad que podía luchar de igual a igual contra su capitán. Luffy era jovial por naturaleza, pero Nami no se hacía ilusiones sobre lo fuerte que en realidad era su capitán. Entonces, al escuchar a Nami mencionar el nombre de Bill, la expresión de Robin no pudo evitar tensarse. ¿Blackstone Bill? Si está aquí, es peor de lo que imaginábamos. Después de decir esto, Robin le contó al grupo su historia.
sobre cómo Doflamingo engañó al periódico World Economy News fingiendo abandonar a los Warlords of Desea, sobre cómo ella y Usopp habían sido secuestrados por los Tontata, sobre cómo ella supo que los marines habían capturado a Caesar y Lau. En Green Beat, Lau no solo se topó con Doflamingo sino también con dos almirantes marinos. ¿Qué? Incorporándose rápidamente, Sanji dejó de actuar tan herido de todas formas, Nami ya no lo mimaba e inmediatamente se puso serio. No solo él, sino también Brook y Choppers cambiaron su comportamiento. Si Dressrosa tuviera dos almirantes y Blackstoneville, entonces ni siquiera Luffy podría alejarse fácilmente de eso. No creo que Bill trabaje con Doflamingo, interrumpió Nami, con una expresión similar a la de los demás, y continuó. Y no hasta que lo vea con mis propios ojos y sea lo que sea que estén aquí y primero tenemos que rescatar a Lau. Su creencia en Bill se debía al hecho de que después de que se conocieron en la isla Clockwork, el corrupto capitán de la marina había sido encarcelado por sus acciones al encubrir los muchos crímenes de Arlong. Esto había sido algo que Bill había hecho, y algo que Nami nunca olvidaría. Asintiendo, como si hubiera pensado lo mismo, Robin finalmente dijo lo que quería decir desde el principio. Estoy de acuerdo. Está retenido en una pequeña fragata de la marina. Está poco protegida con solo unas pocas docenas de marines. Una vez que lo rescatemos, tendremos más opciones. Robin no dijo esto, pero en su mente, una mente que nunca podría confiar en un marine sin importar lo que dijera Nami, sabía que solo con Lau tendrían una mejor oportunidad de rescatar a los demás que aún estaban en la isla. Al mismo tiempo exacto en el que los sombreros de paja se preparaban para atacar Frontierland, y mientras Bill luchaba contra los agentes enmascarados del CP0, Yoko estaba viajando en un escarabajo y haciendo todo lo posible para mostrarle a Leo, el hada verde, que era ella y no el narigón Usolan quien era un verdadero héroe. Sin embargo, para Leo, aunque nada lo convencería de que Usoland no era un héroe, podía creer que Yoko también lo era, y por eso compartió información abiertamente con ella. Hablando con el rostro de un hombre a punto de ir a la guerra, Leo le dijo a Yoko. Desde que el viejo humano Queen fue trasladado, más de 500 Tontata fueron secuestrados para ser esclavos y se comen nuestros bosques y nuestra princesa está destinada a llorar y al escuchar a Leo nombrar una lista de quejas, Yoko no podía creer lo que oía. ¿Qué estaban haciendo los marines por aquí? Pensó para sí misma. A pesar de ya no ser una niña, Yoko era una verdadera creyente en la justicia. Creía que cada persona debía recibir lo que se merecía. Los criminales debían ser castigados y las personas buenas debían tener la libertad de vivir como mejor les pareciera. En su mente, aunque sabía que la corrupción existía, creía que la verdadera responsabilidad de los marines era proteger los males y hacer cumplir la ley que protegía a todos. Cosas como títulos y estatus significaban muy poco para ella. El respeto se ganaba, así de simple. Ella le daría más respeto a un buen conserje que a un rey podrido. Entonces, al escuchar a Leo hablar más extensamente, sobre lo que les había sucedido y sobre sus planes para el día, Yoko se decidió cada vez más a traer justicia al reino de Dressrosa. Con una gran mano sobre su hombro, y con la princesa Viola en sus oídos instándolo a darse prisa, Bill se quedó quieto y cerró los ojos, ignorando las palabras del almirante. Al entrar al reino del caos, un lugar al que no le gustaba ir, Bill se paró sobre una nube de cristal que se extendía sobre un océano hasta donde alcanzaba la vista. Miró sus dos almas. A pesar del tiempo transcurrido, aún no estaban en equilibrio. Lo único que impedía que uno se devorara al otro era que estaban ocupados. En ese instante, que pareció durar muchísimo tiempo, tuvo una vaga noción de algo que no podía identificar con la mano. No sabía cuánto tiempo les tomaría a las dos almas volverse igualmente poderosas y por ende equilibradas, uno podría asegurarse de nunca olvidar lo que veía, podía ver cosas que eran invisibles, podía hacerlo invisible, podía literalmente alterar el flujo de su propio tiempo. En cuanto a su otro lado, crecía. Crecía cada día. Lo hizo más fuerte, no solo físicamente, sino también espiritualmente pero no creció lo suficiente. Con un solo impulso las almas cambiaron de posición. En el caos no había flujo de tiempo, todo ocurría en un instante. Al abrir los ojos a la realidad, estos se oscurecieron por una fracción de segundo. Luego parpadeó y volvieron a la normalidad. Viola todavía estaba en su oído, aparentemente su padre había sido golpeado y ahora estaba siendo arrastrado bajo el coliseo. El almirante Fujitora estaba defendiendo a Bill, pero los agentes de Cyberpol no querían saber nada de eso. Querían que arrestaran a Bill, o de lo contrario, incluso los marines que estaban con ellos podrían ser implicados como rebeldes.
Y aunque no lo dijeron directamente, aquello fue una sentencia de muerte. De acuerdo, dijo con calma, levantando ligeramente las manos. El almirante me escoltará a Nueva Marineford. Allí informaremos al almirante de flota y a quien sea que envíe el gobierno mundial. Ellos determinarán los hechos del caso. Su cumplimiento sorprendió al agente CP0 más bajo, un movimiento que Bill pudo ver pero aparentemente los otros no, pero los otros dos lo interpretaron como que estaba siguiendo la línea. Era algo que no dudaban que sucedería cuando mencionaron que las tripulaciones se estaban convirtiendo en rebeldes. Esta amenaza era muy rutinaria para los agentes de Cyberpol cuando trataban con marines, después de todo. Con la obediencia de Bill, ni siquiera Zephyr pudo seguir discutiendo, y aunque no quitó la mano de su hombro, incluso Fujitora parecía estar en parte resignado y en parte aliviado. Por parte de Bill, no odiaba a Fujitora por aprehenderlo inmediatamente, pero sabía que no importaba lo que pasara en el futuro, Fujitora nunca ganaría su confianza. De todas formas, no lo necesitaba, pensó Bill. No estaba enojado, solo con naturalidad. Mientras caminaba de regreso hacia Greenbeat, Bill supo que Viola debía estar mirando, porque había dejado de hablar. No podía explicarlo, pero eso le dolía y aún así, haciendo lo que planeaba hacer, caminó a grandes pasos hacia las puertas, y en el mismo momento en que determinó que estaban lo suficientemente lejos, actuó. Con la razón de que necesitaba que Bill lo guiara, la mano de Fujitora nunca había dejado el hombro de Bill, e incluso mientras caminaban a través de las puertas del reino, el almirante parecía insistir en no soltarlo. Ya sea en un intento de proteger a Bill de sí mismo o porque tenía el deber de seguir las órdenes dadas por el CP0, Fujitora se propuso seguir a Bill sin importar cuán rápido caminara. Zephyr caminó detrás de ellos y no dijo nada, pero su rostro hablaba de su enojo. Para el exalmirante, ese era el problema del mundo entero. Piratas, el gobierno mundial e incluso la marina. Cualquier intento de cambiar algo y de luchar por la justicia y o de hacer algo bueno y cuando se trataba de los intereses de esa gente era imposible. Él, a pesar de creer que los dragones celestiales descendían de los dioses, odiaba a Fujitora por interferir mucho más que Bill. Pero lo que Zephyr no sabía en ese momento era que Bill ya había decidido hacer aquello que él mismo no tenía el coraje de hacer. A unos 50 metros de las puertas del reino, porque Bill no sabía exactamente cuánto esfuerzo tendría que hacer, Zephyr observó atónito cómo Bill actuaba. Borrando su presencia y ralentizando el tiempo en un 50%, Bill bajó el hombro y levantó el codo para apartar la mano de Fujitora. Girándose para agarrar a Fujitora por la muñeca, Bill miró al almirante de casi 9 pies de altura con sus ojos ciegos por una fracción de segundo, antes de decidir no golpearlo y en su lugar optó por balancearlo por el brazo y arrojarlo con una fuerza significativa. La acción completa duró menos de un cuarto de segundo. Desde el punto de vista de Fujitora, capaz de visión del futuro como era, había una extraña sensación de que la presencia de Bill desaparecía y luego reaparecía como una roca saltando sobre el agua. Cuando Fujitora percibió a Bill, le pareció que se movía despacio, tan despacio que casi iba a paso de tortuga. Pero cuando Bill desapareció y volvió a aparecer en la percepción de Fujitora, se movió con todo el cuerpo más rápido de lo que Fujitora podía mover la mano. Al borrar su presencia, Bill desorientaría incluso a aquellos individuos poderosos que podían ver con sus ojos, pero contra Fujitora, que había abandonado su visión y confiado en el poderoso Haki de observación, era como si Bill fuera su enemigo natural y hubiera tomado completamente por sorpresa al almirante ciego. Al ver a Fujitora volar a lo lejos, Bill se giró rápidamente hacia un aturdido Zephyr y le dijo: «Necesito que lo sostengas. Yo atraparé al rey». Tras recibir un rápido asentimiento a cambio, Bill no se detuvo en Zephyr ni un segundo más y, mientras corría rápido hacia el coliseo, utilizó su caracol. «Viola, rápido. ¿Dónde está tu papá? Lo voy a buscar ahora mismo». Para sorpresa de Bill, ya que asumió que ella los estaba mirando, Viola tardó varios segundos en responder a su pregunta urgente. «Lo han llevado bajo tierra, Diamante lo está arrastrando, pero Bill, nunca supe que existía este lugar». Ahora corriendo rápido, pero no tan rápido como podía porque eso habría matado al caracol de comunicación que tenía en la mano, Bill sacudió la cabeza y respondió rápidamente: «Olvídate eso por ahora, dime cómo llegar allí». Cuando Viola respondió con una serie de instrucciones, al parecer, debajo del coliseo había un laberinto de túneles, Bill volvió a negar con la cabeza y dijo: «Solo dime cuando esté cerca y lo atravesaré». Casi como para responder a eso, se escuchó un bajo y profundo boom detrás de él.
Sorprendido pero no impactado de que el almirante Fujitora hubiera decidido usar la fuerza real, Bill solo esperaba no excederse y presionar demasiado a Zephyr. Zephyr era fuerte. Equipado con el Battle Smasher, era más fuerte que la mayoría de los vicealmirantes del cuartel general de la Marina, y por un corto periodo de tiempo, podía rivalizar con su antiguo yo, pero eso sería devastador para el cuerpo del anciano. Por su parte, Viola, al oír a Bill decir que derribaría paredes para llegar hasta su padre, accedió de inmediato. De acuerdo. Empieza por la entrada y yo te guiaré. Así que, haciendo precisamente eso e ignorando a la multitud de personas cuyas cabezas se giraban hacia los ruidos que venían de las puertas del reino, Bill llegó al frente del Coliseo en apenas más de 30 segundos. Los agentes del CP0 seguían allí, pero los ignoraban. A pesar de que el más bajo ya se dirigía hacia él, gritó. Muy bien, dime dónde ir. Cuando Viola empezó a responder, el agente más bajo se dirigió hacia Bill. Esta vez, Bill no fue tan educado como antes. Hacía mucho tiempo que Bill había aprendido una lección de su padre. En aquel entonces, cuando apenas empezaba a aceptar el hecho de que se encontraba en un mundo nuevo, era la primera vez que Bill veía un auténtico gigante. Este gigante era un vicealmirante de la Marina y, como resultado del encuentro, Aramaki golpeó al gigante, lo arrojó al océano y luego lo obligó a disculparse con Bill por asustarlo. Naturalmente, el vicealmirante no había hecho nada malo y solo Bill se había sobresaltado al ver a un humano de 60 pies de altura. El resultado de ese asalto fue innata. Su padre no fue castigado y, hasta donde Bill sabía, el vicealmirante Lacroix ni siquiera le guardaba rencor. En un mundo con superhumanos, este era el poder de la fuerza. No era absoluto. Ninguna organización toleraría una bala perdida incontrolable. Sin embargo, dentro de límites razonables, se concedieron grandes concesiones. Naturalmente, había que mencionar que el vicealmirante Lacroix no era comparable con los agentes del CP0 en términos de autoridad. Naturalmente, aún así, había que mencionar que el valor potencial de Bill para los marines eclipsaba por mucho al de Aramaki en aquel entonces. Hace 20 años, Aramaki era una potencial semilla de almirante, pero esto también fue antes de que obtuviera la fruta del árbol. En el mundo actual, aunque no se conocía del todo su poder, a los 23 años Bill derrotó al legendario pirata volador Shiki. A los 25, luchó contra el almirante Kizaru hasta dejarlo en el suelo, incluso rompiéndole la nariz durante la pelea. Se había apoderado de una ciudad entera hecha de oro y la había enviado a Old Marineford para que la utilizara el almirante de flota Akainu. Fue el líder reconocido de una isla del futuro extremadamente rica en recursos y codirigió el departamento más grande creado por New Marineford. Ya tenía docenas de barcos moviéndose a través de Grand Line en camino a Reverse Mountain. Fue apoyado por un exalmirante y su padre era un almirante actual, alguien que podía crear un elixir de vida. Entonces Bill pensó que, mientras no matara a esos agentes, probablemente estaría bien. Y realmente, había pensado para sí mismo mientras Fujitora lo escoltaba fuera de la ciudad y ellos mismos se lo buscaron. Con el caracol todavía en una mano, Bill pateó al agente más pequeño en el pecho con un movimiento hacia abajo por segunda vez. La primera vez, el agente se alejó unos pasos. Esta vez, Bill envió al agente infundido con Aki a más de 6 pies bajo tierra. Esquivando fácilmente el puñetazo del agente de mediana altura, Bill saltó y le dio un rodillazo en la cara al hombre, rompiéndole la máscara y varios huesos de la cara. Y al ver esto, el agente más alto retrocedió rápidamente. Ignorando las amenazas y gritos del agente CP0, Bill caminó dentro del coliseo. Pasando entre los soldados vestidos de negro, ninguno de ellos se movió para intentar detenerlo, levantó de nuevo el caracol y dijo: «Viola, ¿qué pasa? Necesito indicaciones rápido». Pero solo obtuvo una respuesta confusa. Como si la propia Viola no supiera lo que veía. «Azukari, ¿por qué está ahí?». Como oficial especial del ejército de Trébol, Viola conocía bastante bien a Sugar, pero la naturaleza de sus puestos como oficiales especiales hacía que gran parte de sus trabajos reales fueran secretos. Ella no sabía qué era la fruta del diablo de Sugar, solo que nunca había visto a la pequeña niña parecer envejecer incluso después de que pasaron varios años. Entonces, después de darle a Bill algunas instrucciones rápidas, la visión de Viola regresó a su padre, quien fue arrastrado frente a Sugar. Y luego su visión regresó de golpe. Y luego Bill, que acababa de abrirse paso a través de un sólido muro de piedra, se detuvo en seco. De pie entre los escombros y Bill estaba confundido. Él no podía recordar por qué había venido.
Para él, la sensación era como tener una palabra en la punta de la lengua y algo que estaba allí y algo que él sabía que estaba allí pero no podía verbalizar, y lo que es peor, no podía ni pensarlo. Incluso en su vida anterior, Bill tenía buena memoria. Sin embargo, en este mundo, había adquirido una memoria perfecta. Él nunca olvidó absolutamente nada. Eso no significaba que recordara todo de una vez, sino que, como cuando una persona recuerda lo que comió el día anterior, aunque tal vez no haya pensado en ello desde que lo comió, podía recordar cuántos pasos había dado para caminar desde su cama hasta el baño, aunque nunca pensó realmente en ello después de hacerlo. Tras dominar el retorno a la vida, Bill podía recordar literalmente todo lo que había visto. Todo lo que había leído. Todo lo que había oído. Así que, inmóvil, Bill oyó a Viola gritar por el caracol. Bill, date prisa. Ya empieza su partido. Él no sabía por qué estaba allí parado pero sabía que no era para buscar a la princesa. Hoy no era y ahora. El retorno a la vida fue fundamentalmente una iluminación espiritual. Si bien presentaba grandes similitudes entre las personas, era diferente para cada una. Bill recordó que originalmente se suponía que debía conseguir a la princesa, pero sabía que no era por eso que estaba parado en los escombros de un muro destruido. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, casi se tambaleó hacia atrás. Con su mente dando vueltas y sintiendo peligro a su alrededor, Bill se dio la vuelta y salió corriendo del Coliseo. Inmediatamente, ordenó a todos los marines dentro de Dressrosa que se retiraran, incluidos los hombres de Fujitora, aunque no tenía la autoridad real para hacerlo. Durante esos largos minutos, Bill ignoró los consejos de Viola y simplemente supo que el movimiento correcto era reagruparse. El ruido afuera de las puertas del reino aún continuaba, pero Bill no podía recordar por qué Fujitora y Zephyr estaban peleando. Él sabía que estaban peleando y sabía que le había dicho a Zephyr que detuviera a Fujitora, pero no sabía por qué lo había hecho. Esto le causó un nivel de ansiedad que nunca había experimentado. No podía explicar por qué, pero era mucho mayor que su miedo cuando se despertó siendo un bebé. Su miedo superó al de él cuando vio por primera vez a su altísimo padre, cuando aún tenía las expectativas de un americano de mediados del siglo XX. Sabía que algo andaba profundamente mal y, después de gritar órdenes de retirar todas las fuerzas de la marina de Dressrosa, se dirigió rápidamente hacia Zephyr y Fujitora. Zephyr estaba luchando como un loco. Solo sabiendo que estaba entreteniendo a Fujitora por Bill, y con el recuerdo del rey Doldo desaparecido de su memoria, la única razón natural por la que podría haber venido a Dressrosa era por pura venganza. Venganza por sus aprendices que habían sido asesinados, y castigo por su familia que había sido asesinada por piratas años antes. Y su cerebro naturalmente completó el resto, creando recuerdos de la nada y minimizando cualquier incoherencia en ese falso recuerdo para no explicar esencialmente nada. En la cabeza de Zephyr, estaba entreteniendo a Fujitora para que Bill pudiera lidiar con Doflamingo. Así era el poder de la fruta Hobi-Obi de Sugar. Fujitora, manteniéndose firme, decidió después de solo unos minutos que Zephyr necesitaba ser sacrificado por la justicia ya que el exalmirante había decidido traicionar a la marina. Su memoria era un poco más aguda que la de Zephyr dado su dominio del haki de observación. Aún así, al igual que con Zephyr, su mente había llenado los vacíos y, en su cabeza, estaba arrestando al vicealmirante Ox por agredir a un miembro del gobierno mundial. Como ambos hombres creían que estaban luchando por algo importante para ellos, la intensidad de su lucha se disparó. Mientras se dirigía a la escena de la batalla, los ojos de Bill se abrieron mientras miraba el área devastada. Zephyr estaba vestido con un haki de armamento de color negro intenso. Fujitora había desenvainado su espada y con el suelo derrumbándose por todas partes y el aire distorsionado a su alrededor, Bill supo que el almirante hablaba en serio. Y entonces su cabeza se sacudió hacia arriba. Un meteorito enorme estaba cayendo del cielo. Bill rápidamente calculó que era del tamaño de un edificio grande. ¿Está intentando destruir toda la isla? Naturalmente, Bill había leído los informes sobre la habilidad del nuevo almirante, pero no sabía cuánto control tenía Zephyr sobre los meteoritos que caían. Bill ni siquiera sabía si eran meteoritos verdaderos del espacio. Aún así, sabía que si un meteorito del tamaño de un edificio impactara una ciudad, esta prácticamente desaparecería. Entonces, a pesar de querer evitar que los dos pelearan, Bill no tuvo más opción que lidiar con eso primero. Aterrizando en el suelo, a unos 40 metros de la gran puerta del reino, sus piernas se doblaron y al patear destruyó el suelo con una onda de choque que casi derribó una parte de los muros del reino.
Mientras los estallidos sónicos estallaban a su alrededor, Bill aún se contenía. Moviéndose tan rápido que se formó un cono de aire comprimido frente a él mientras volaba hacia arriba, el hecho era que si Bill realmente se hubiera esforzado al máximo, habría provocado que el aire mismo se incendiara por la fricción. Al llegar al meteorito en un par de segundos, Bill siseó. Tiempo lento sin darse cuenta y lo ralentizó en un enorme 80%. Tan rápido como ya se estaba moviendo, cuando el meteorito desaceleró tanto, parecía que se movía a paso de caracol. Así fue como, sin usar aquí de armamento, cuando Bill golpeó el meteorito y lo rompió. Desde afuera, incluso desde la perspectiva de Fujitora, Bill golpeó el meteorito una vez y simplemente lo pulverizó. En realidad, lo había golpeado cientos de veces. Se movió para romper los pedazos más grandes hasta que no quedó nada más que polvo de piedra. De hecho, destruir un edificio grande no era nada ni para Zephyr ni para Fujitora. Ambos hombres eran auténticos desastres a nivel insular. Pero hacer lo que Bill había hecho, imposible. Zephyr inmediatamente pensó en Garp. Fujitora no pensó en nadie y simplemente dejó de luchar. Aterrizando con un golpe sordo, Bill miró a los dos corpulentos oficiales de la marina. Su escudo de justicia estaba quemado y hecho pedazos, no tenía haki de armamento para protegerlo, pero él mismo no tenía marcas en él, lo que fuera. Habló rápido, queriendo sacar provecho de su entrada. Almirantes, por favor dejen de pelear, algo muy malo está pasando aquí y he llamado a todo el personal de la Marina del Reino y tenemos que reagruparnos y comparar lo que sabemos pero algo está muy mal. Creo y Bill murmuró entonces en voz baja Dios, ayúdame, pero continuó. Y esta podría ser una situación Buster Call.